Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración que está realizando Claros en su celebración de sus 10 años de historia y de desarrollo económico, social, laboral, humano. Me gustaría para que tanto los ponentes que nos acompañan esta mañana como yo, que estaré también esta tarde con vosotros y con vosotras, conocer un poquitín el perfil de la gente que nos acompaña. Sé que por supuesto hay compañeros y compañeras de Claros, pero sí me gustaría conocer un poquitín la diversidad del público y de asistentes que tenemos con nosotros. Sí, pues gente que está trabajando, gente que está estudiando y motivaciones por las cuales están aquí. ¿Te parece? Quien quiera de manera voluntaria y de manera individual, conocer un poquitín por qué está aquí y cuál es su rol en esta jornada. Para aprender un poquito, para trabajar en este campo. Soy Jesús Vallejo, coordinador del empleo del municipio de Ícaro. Bueno, estamos aquí un poco también pues, para ver pues, cómo habéis sido capaces de crear una empresa y cómo estáis prestando el servicio, porque tenemos intención, no sé si seremos competencia, pero tenemos intención de intentar montar una vez que se finalice. Pero nos interesa mucho pues, nuestro grado de organización, funcionamiento, en fin, un poco las pautas que estaba haciendo. Pues bienvenido. Soy de Claro, soy compañera de Claro y estoy aquí porque me interesa mucho pues, conocer esto, la mecánica de mi empresa y esas cosas. Aparte somos del comité de empresa y entonces creíamos que deberíamos de representar un poco a nuestras compañeras. Y tenemos dos compañeras que están de vacaciones y han tenido la amabilidad de pasar su día de vacaciones con nosotros, que también es muy... Tiene mucho mérito. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Soy consciente de que las personas mayores aquí en el Estado español, pues bueno, tienen muchos problemas y tengo la sensación de que no les cuidamos bien, pero sobre todo, o sea, sí a nivel familiar, claro, que vamos, eso sí, pero a nivel sobre todo la profesionalización de los agentes sociales encargados de cuidarles y de acompañarles en la última fase de su vida, creo que fallamos un poco. Y entonces me preocupa un poco ese tema y he pensado que quizás aquí puedo adquirir nueva información, también la parte legal, la charla que se habla de los aspectos legales, de las personas mayores, y todo eso significa una motivación. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, como decía, estamos en un día bastante intenso con motivo de la celebración de los 10 años de Claros, de interés social. Es un día interesante, es un día emotivo, es un día que se va a aprovechar, por supuesto, para una jornada formativa bastante importante. Yo quiero agradecer aquí públicamente que Claros haya contado conmigo para colaborar en la organización de esta jornada. Me siento bastante orgulloso y bastante motivado, bastante ilusionado de que hayan contado conmigo para este día y para esta celebración. Y como habéis visto en el programa, vamos a tener fundamentalmente tres módulos o tres contenidos en el día de hoy. Por un lado, nos van a acompañar dos ponentes, dos colaboradoras de reconocidísimo prestigio de la Fundación Matías. En segundo lugar, esta tarde tendremos una mesa redonda compuesta por profesionales de tomo y lomo, de esas personas que han trabajado codo con codo y día a día sobre el cañón con personas mayores, personas dependientes, personas discapacitadas, personas con enfermedades importantes. Y creo que la experiencia, la vivencia y la visión personal que nos pueden comentar de su desarrollo profesional puede ser muy interesante. Y finalmente, después de todo eso, si nos quedan ganas, que espero que sí, nos queda ánimo, pues intentaré transmitiros en una pequeña charla las estrategias y técnicas que desde un punto de vista individual y organizacional debe poner en práctica el profesional de la asistencia y el cuidado profesional con objeto de reducir posibles consecuencias a nivel de desgaste emocional, de estrés y de todo tipo de problemáticas de carácter psicosocial. Sin más dilación, voy a dar comienzo con la presentación de las dos ponentes que nos acompañan. Si os parece, para aquellos que no lo conozcáis, voy a deciros brevemente quiénes son la Fundación Matías, que es la entidad a la cual pertenecen nuestras compañeras Ana Goya y María José. La
Fundación Matías es una entidad privada de carácter social sin ánimo de lucro que presta servicios sociosanitarios a personas mayores y discapacitadas y cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Su actividad principal se centra en la prestación de servicios asistenciales de tipo sociosanitario a personas mayores y discapacitadas, tanto física, psíquica como socialmente, de forma personalizada e integral. Para ello cuentan con una dilatada relación de recursos, de infraestructuras, centros residenciales, centros de rehabilitación, ambulatoria, hospitales, servicios de consulta externa, I+D, en fin, un largo etcétera. Por todo ello, en los últimos años, la Fundación Matías pues, ha pasado a convertirse en una de las instituciones referentes en la atención integral a personas mayores y, por lo tanto, tenemos que estar contentos de contar con dos de sus profesionales y que esta mañana estén aquí para acompañarnos. Si os parece, voy a presentaros el orden que habéis pensado. Bueno, a mi izquierda está Amagoya Mugamendiaras, es gerontóloga de la Fundación Matías, consultora en sistemas de gestión de calidad Matías Innova y muchísimas cosas más que me ha pedido que no cuente, pero bueno, creo que con eso es suficiente. Y a mi derecha tengo a María José Garate, que es responsable del proceso de atención en Matías y directora del centro residencial. Amagoya y María José, muchísimas gracias por vuestro largo viaje y por estar aquí con nosotros. Si os parece, vamos a dar pie a las diferentes intervenciones. Sí que os quiero pedir, creo que no hace falta, pero la naturaleza y los contenidos de las intervenciones creo que son sobradamente interesantes. No estamos en un acto académico ni protocolario que nos obligue a guardar una comunicación unidireccional, que ellas hablan, nosotros escuchamos y luego hacemos un debate formal, sino que en cualquier momento, y dependiendo de vuestra actitud y de vuestras caras y de vuestra postura corporal, decidiremos si cambiar el rumbo de las intervenciones, de hacer preguntas, de fomentar el debate, con objeto de que esto sea lo más enriquecedor posible. Así que, ¿os parece? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí en los momentos y en el mío. Y en la línea un poquito en la que os comentaba Pablo, animaros a que nos preguntéis, a que nos enseñéis, a que compartáis con vosotros, igual que es lo que tenemos nosotros, nuestra experiencia, y de alguna manera intentemos entre todos que esta jornada sea lo más dinámica posible. ¿De acuerdo? Bueno, nuestra idea es un poquito en esta primera fase comentaros un poquito cuál es nuestro modelo asistencial en relación a cómo hemos ido evolucionando un poquito en este modelo asistencial en relación, como veréis, de una introducción que vamos a hacer en los modelos, digamos, de alguna manera, o en las características sociodemográficas que se están dando en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, bueno, comenzaremos con esa primera parte, como digo, de los cambios sociodemográficos, el modelo asistencial y cómo hemos ido cambiando. Y en la segunda parte entraremos más en temas un poquito de gestión, si queréis, o de cómo planificamos un poquito los procesos asistenciales. Y bueno, y como decía Pablo, en la medida en que veamos que es más o menos interesante para vosotros, podremos ir retomando, no os preocupéis, podemos incluso dejar la presentación a un lado y compartir experiencias o compartir vivencias como vosotros lo queráis, pero desde luego nuestra idea sería la que esto sea lo más interesante y lo más enriquecedor posible para todos vosotros y también para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría comenzar un poquito haciendo una introducción, ya habéis visto, ¿no? Comienzo yo un poquito así porque nos vamos a interrumpir, pues porque hemos quedado para que sea más informal en un momento dado, si os parece correcto, ella pueda aportar algo más, o yo pueda aportar de forma que sea lo más dinámico posible y seamos un grupo, digamos, de trabajo más que una presentación académica como decía. Si nos parece interesante, de alguna manera, hacer un poquito un recorrido inicialmente, además, para ponernos un poco en contacto, en relación a hacer un análisis de cómo es la sociedad actual, cómo es un poquito la sociedad que se vislumbra un poquito a futuro. Cosas que todos conocemos, pero que a veces igual no nos paramos a pensar en ellas y que sí están determinando un poquito los modelos de atención o la forma en que debemos de atender o debemos de alguna manera comportarnos profesionalmente con las personas a las que estamos ayudando. Por un lado, todos sabemos que es una sociedad en la que hay grandes cambios demográficos, se ha socializado la vejez, llegar a ser mayor ya siempre ha sido un logro, pero ahora ya no es tan difícil. Nosotros vivimos en una población muy pequeña y allí cuando de una empresa grande que había se jubilaba la gente, pues le quedaban 2 o 3 años de vida, como se suele decir, y además terminaba muy cansado en todos los aspectos del trabajo y por lo tanto, bueno, lo que
ella al vivir con la vejez, de alguna manera pues era una situación casi de dependencia y de multiplicación. Ahora las cosas han cambiado mucho, incluso como veis ahí ya empezamos a hablar de tercera y cuarta edad en el sentido de que hay una tercera edad en la que ya a partir de los 65 hasta los 80, 85, que como le solemos decir nosotros, ya la maquinaria, incluso en el mejor de los casos, ya empieza fisiológicamente a tener sus pequeñas dificultades, en la que las personas pueden vivir con buenas condiciones de salud y de alguna manera con posibilidades de poder disfrutar de ello. Hay un cambio en la esperanza de vida, como veis ahí, de la población mayor de 65 años. Hoy en día un hombre puede llegar a tener 76,4 años más o menos de media y en el caso de las mujeres 83,7 años. Seguimos sacándoles un poquito de ventaja, aunque cada vez se están acercando más, la diferencia cada vez está empezando un poquito a ser menor. Se espera de alguna manera que incluso en el año 2020 un hombre puede llegar a cumplir los 80 años de media y en el caso de las mujeres los 87 años de media. Por lo tanto, bueno, uniéndolo un poquito, como veréis, con esas características que hemos dicho, fisiológicas, biológicas, que hasta a partir de los 80 comenzaremos a tener unas pequeñas dificultades, incluso en el mejor de los casos, bueno, pues es un aspecto importante a tener en cuenta, no solo desde el punto de vista cuantitativo del número de personas que puedan necesitar ayuda, sino en el tipo de características de ayuda que estas personas puedan necesitar. Otro aspecto importante dentro de los cambios sociales está el cambio del modelo de familia tradicional. De alguna manera, yo creo que muchos, yo ya tengo unos años, y yo he vivido en una familia en la que éramos 11 personas, de alguna manera, y en este momento en mi familia somos 3, digamos, una familia más pequeña. Es decir, hemos pasado de familias en las cuales la familia tradicional en las que vivían los abuelos, los tíos solteros, yo lo digo con tanta realidad, los hermanos bueno, pues ya vivimos un poquito la pareja con los 2 o 3 hijos que de alguna manera podamos tener. Hay otro cambio también importante en el que la mujer nos hemos ido incorporando al mercado laboral y aunque a veces parezca que esto, bueno, pues es la causa de todos los males, que se suele decir, nunca debemos olvidar que es un logro social, que nos ha posibilitado el desarrollo personal, pero sí es verdad que se realiza en el sentido de que ha generado cambios, en el sentido de lo que suponía el cuidado de alguna manera. En el País Vasco se solía decir que hace unos 10-15 años había unas 11 mujeres, las nueras, las hermanas, etcétera, para poder cuidar de una persona mayor, y ahora famosamente se suele decir que en el mejor de los casos se tienen 2. Por lo tanto, el cambio es importante. A esto hay que añadir, bueno, pues un cambio social también positivo que se está dando, pero lentamente, y es un poquito el de la incorporación del hombre a los cuidados familiares o los cuidados informales. Nosotros solemos participar en un programa que es el programa que se llama Sendía, que es un programa de formación y de apoyo a familias cuidadoras, y tenemos la sensación de que cada vez empiezan a venir más hijos, es decir, antes solo venían hijas y ahora empiezan ya a venir hijos que quieren también aprender las técnicas de movilización, de alimentación, con todos los problemas que suponen cuidado, etc. Pero, como hay pocos hombres, me voy a hacer mi quiero decir que es poquito, poquito. Como he comentado, de alguna manera ha disminuido el número de hijos, 2, 3, en el mejor de los casos, como solemos decir, incluso cualquiera de nosotros me atrevería a decir que cuando alguien dice que usted va a tener el tercer hijo, solemos decir, uy, qué animada y tal, ¿no? Entonces, bueno, ha aumentado el número de familias monoparentales por los cambios que hemos comentado, y aparece algo que es importante, que es lo que denominamos la intimidad a distancia, es decir, los hijos, la familia que quiere cuidar de sus mayores, muchas veces no se encuentra en el mismo municipio o cerca de esa persona para poder prestar los cuidados directamente. Eso no quiere decir que no se preocupe y que no esté planificando, estructurando, de alguna manera supervisando cuáles son los cuidados que necesita esa persona y cómo se están dando. Pero directamente ella no está en ese municipio o no está conviviendo con esa persona mayor para poder participar en los cuidados. Todo esto ha conllevado un poquito a un cambio en la relación entre lo que denominamos los cuidados formales y los cuidados informales. Si queréis, los cuidados formales son los cuidados profesionales, los que prestamos como profesional, y los cuidados informales son los que prestamos como familiares. Sabéis también que ahora se suele decir que no hay que hablar de cuidados informales, sino cuidados formales no profesionales. La verdad es que yo no sé cuál de los dos términos es más feo, más inadecuado,
porque es verdad que los cuidados que prestamos a nivel familiar no es que sean informales, pero formales no profesionales. Cada vez hay más personas familiares que son profesionales, que están formadas para hacer un buen cuidado, pero sí hay un cambio en el sentido de que si actualmente hay un 28% de personas que son apoyadas por el sistema formal y un 72% por el sistema informal, la mayoría de las personas mayores siguen estando en sus casas, apoyadas evidentemente por el servicio de domicilio, pero con el peso grosso e importante de las familias detrás de todos estos cuidados, que en muy poquito tiempo se piensa que se pasará de un 50 a un 50%. Por lo tanto, la presencia profesional, etcétera, o el peso específico del apoyo profesional tendrá que ser cada vez más importante. He añadido un elemento que me parece también importante dentro de los socios de los cambios de la sociedad, y muy unidos con algo que comentaré luego, que es la nueva ley de promoción de la autonomía y la atención a la dependencia. Todos sabéis que dentro de la ley se recogía la prestación económica vinculada al cuidado con el entorno familiar como una excepción, y luego en el País Vasco sí se ha convertido de alguna manera en una prestación muy solicitada. Y eso ha llevado un poco a la necesidad también del análisis de cómo vamos a formar a estas personas para que tengan esa prestación de cuidados. Como curiosidad, indicaros con quién viven de alguna manera las personas mayores. Normalmente, de los 65 a los 69 años, es una primera etapa, si queréis, de esa fase de ser mayores, que ya incluso la denominamos como la etapa madura. Uno ya es niño, joven, adulto, es maduro y luego ya es mayor. Porque es curioso, no todos queremos llegar a ser viejos, pero nadie queremos ser viejo, no se suele decir. Entonces, bueno, normalmente las personas mayores viven con la pareja, que sí misma el matrimonio y con hijos solteros. Ayer cuando comíamos con Adela y demás, comentábamos y decíamos cómo habían estado, Marifa ha estado fuera viendo otros modelos asistenciales y decíamos, pero hay un cambio cultural importante. Nosotros somos un país en el que a los 35, igual con un poco de suerte, nos pueden echar de casa, pero eso de que a los 18 nos vamos a hacer una vida independiente, etcétera, pues es algo que normalmente culturalmente no está recogido, no lo vivimos, pues tenemos que hacer un poquito un desarrollo también para poder ir adaptándonos a otras modalidades. Por lo tanto, ese matrimonio de 65 y 69 años vive con ese tipo soltero. Hay una segunda etapa entre los 70 y los 75 años en el que, bueno, ya es el matrimonio que vive solo, normalmente. Daros cuenta que las edades estarán muy cerca y ya empezamos a hablar incluso de una de las personas de la pareja que pueda necesitar ayuda, que está siendo apoyada por la otra persona que está conviviendo con ella, por su esposo o su esposa, que también es mayor. En la tercera etapa, entre los 80 y los 84 años, las situaciones de viudedad, ya sea a mujer menor, que sea mucho más frecuentes, y en la cuarta etapa, a partir de los 85 años, ya por ese cambio que hemos dicho en la necesidad de ayuda, ya empiezan a vivir empiezan a vivir ya con algunos de nosotros, con nuestros hijos, o incluso en algunos casos con los niños. ¿Compartís todo esto que les contamos? Hay otros cambios también importantes, luego contrastamos si os parece que se me ha olvidado alguno, y es que han empezado a predominar de alguna manera los estilos de vida humanos, incluso en los pueblos. Yo vivo en un pueblo pequeñito, y siempre suelo comentar que yo he sido de las que he visto que el panadero venía a la puerta, me parece muy mayor, pero tanto, que el panadero venía a la puerta, o que dejábamos la llave en el tiesto que estaba en la entrada de la puerta, de alguna manera. Y hoy es el día en el que, bueno, ya comenzamos un poco a cerrar las puertas, o incluso al vecino le pasábamos a pedir un pedazo de pan a los ojos, no sé si pasar, si no pasar, etc. Empezamos a tener estilos de vida más urbanos desde la perspectiva de que somos más individuales y de que las relaciones de unos con otros como que se empiezan a ser bueno, pues más distantes o de alguna manera un poquito más complicadas. Comienza alguna diferencia entre los lugares en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que disfrutamos de nuestro tiempo, etc. Muchos de vosotros como hijos me imagino que pasaréis el día, nos pasa a nosotros, fuera de casa, incluso viviendo en el mismo municipio en el que viven vuestros padres, pero no estáis allí. Es decir, no solo es que no llegamos a otro sitio, sino que incluso a trabajar salimos todo el día fuera de casa a otro municipio, por lo tanto esta cercanía está cambiando. Es una sociedad en la que el ocio y el tiempo libre ya son un derecho, y ahí, por lo tanto, disfrutar de esos años de vida y hacerlo con un tiempo, con un proyecto de vida de alguna manera y con un desarrollo personal a través del disfrute del ocio es un derecho que tienen las personas mayores.
una sociedad en la que se valora envejecer en casa, en el propio entorno. Si nos preguntan a cualquiera, nosotros diremos que hasta que se pueda, como se suele decir, y que suele decir habitualmente, donde uno quiere envejecer es en su casa, porque este es mi territorio, como a nosotros nos suele decir, y donde yo establezco de alguna manera de cómo desarrollar las cosas del día a día. Y también es una sociedad en la que cada vez más está aumentando la demanda del colectivo, es decir, el peso específico de las personas mayores cada vez es mayor para ser tenidos en cuenta. Es decir, ya no vale, yo creo que deberíais de hacer, sino qué es lo que queréis hacer, porque nosotros también tenemos opinión, nosotros también sabemos lo que queremos y por lo tanto preguntamos. Y eso, como os comentará Marijo, no solo lo podemos desarrollar, lo hemos hecho hasta ahora en esta etapa en la que no estaban en los servicios asistenciales, sino también es un cambio que tenemos que hacer en los servicios asistenciales. Nosotros solemos decir que cuando alguien entra en un servicio, en una prestación, parece como que el profesional nos hacemos un poco como propietarios de las decisiones que a esa persona le corresponden. Yo como profesional sé lo que necesita, yo sé lo que es bueno para él, y bueno, ya le pregunto, pero bueno, aquí el que sabe soy. Creemos que eso es un cambio muy importante que también nosotros como organización hemos ido desarrollando y que sí hay que tener en cuenta y hay que valorar. Y es una sociedad en la que ha habido cambios importantes en los valores éticos. Y eso es algo en lo que muchas personas mayores también no se insisten. Todo es distinto ahora sobre todo. Esto nos genera una serie de tendencias o de escenarios por los que podemos apostar un poquito con vistas a futuro, y es el tener que tener en cuenta el debilitamiento de la red de forma de atención, el envejecimiento de las personas con discapacidad, de alguna manera, es decir, las personas con discapacidad cada vez están envejeciendo más, y también el de las personas con discapacidad intelectual, incluso las propias personas con enfermedades mentales, y también el envejecimiento de las personas cuidadoras. Hay una necesidad, por lo tanto, de intervenir en esa mujer, todavía sigue siendo femenina, mayoritariamente, que es cuidadora, y hay un crecimiento de las necesidades y demandas de la atención que está unida a las situaciones, ya sea de vulnerabilidad, de cronicidad o de dependencia. Hay un aumento de la demanda de prestación de servicios. La ley ha establecido un derecho subjetivo y, por lo tanto, se ha aumentado el número de personas que demandan prestaciones o apoyos, tanto para el desarrollo de su autonomía como para el apoyo en su autonomía dentro de su situación de dependencia. La soledad que afecta a las personas mayores es importante, por lo tanto hay que tenerla en cuenta, y también hay un aumento de las demandas de ayudas técnicas, es decir, las TICs asociadas a los procesos de prestación de servicios o apoyo del desarrollo de autonomías o de independencia dentro de las actividades de la vida diaria de las personas, es algo en lo que muchas entidades están trabajando, muchas personas están trabajando, y de alguna manera, bueno, pues incluso muchas veces el hecho de que adaptemos el baño de una casa o el hecho de que alguien pueda tener una silla que le permita un desplazamiento autónomo son elementos que contribuyen a su calidad de vida en un aspecto importante como derechos. Y todos estos cambios, insisto en ello, tienen una perspectiva importante que muchas veces no ponemos sobre la mesa y que es la perspectiva de género. Bueno, decir que el envejecimiento es sobre todo femenino. Hasta aquí, vamos bien. Una fotografía, algo con lo que no estéis de acuerdo. Me gusta mucho recibir críticas, quiero decir en serio, pues no estoy de acuerdo con esto, pues sí, pues porque me enriquecen de alguna manera, aprendo de ellas evidentemente, y así pues vamos intentando establecer una línea compartida. ¿Qué es eso? Yo le he dicho a Pablo, que Marijo le ha dicho que como nosotros observar la sala y observar las diapositivas y todo, a veces nos despistamos, que en cuanto observe que alguno de vosotros ya empieza a bajar el nivel de atención, que nos dé un toque. Pero podéis hacerlo vosotros también, ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos dentro de todos estos cambios sociales y demográficos tenemos que plantearnos nuevos modelos? Porque nos encontramos con personas mayores que son diferentes, es decir, cualquiera de nosotros si miramos a nuestros abuelos, si miramos a nuestros padres, si nos miramos incluso a nosotros mismos. Ayer también fue una tarde muy interesante en la que dijimos, ¿te acuerdas? Decías, nos estamos haciendo también mayores, de cómo han cambiado las cosas de cuando éramos jóvenes. Vemos que nos encontramos con personas mayores que son diferentes en una sociedad que también es diferente.
Las personas mayores de hoy en día son personas informadas, que saben lo que quieren y cómo lo quieren, para las cuales la casa es su referente de vida, y si no, nos pedirán servicios asistenciales que se parezcan lo más posible a una casa o a su casa, de donde se sientan como en su casa. Son personas mayores para las cuales el autocuidado es un valor social, en el que quieren cuidar de sí mismas, en el que quieren tener los apoyos necesarios para cuidar de sí mismas y ser autónomas, y viven incluso esa autonomía como un valor social. Antes podríamos decir, si me permitís, que una persona se hacía mayor y parecía que hay que ayudarla, ¿no? Y ella pues, se dejaba ayudar, porque dentro del proceso biológico de una persona y natural, de alguna manera se iba haciendo pues, con necesidades y con apoyos. Hoy sencillamente te dicen, no te preocupes, que a mí si me das las ayudas que necesito, ya me voy a organizar, ya sé lo que quiero, y además quiero decidir yo con respecto a mis cosas. Quiero que tengáis eso. Y eso se ha convertido en un valor social. Yo creo que son cambios muy importantes y que conllevan perfiles de personas mayores de las que vamos a ayudar muy diferentes. De manera muy simple solemos decir ese café con leche para todo ya no nos sirve, porque además nos dirán cuánto café quieren, si quieren o no quieren. Hay cambios incluso en la propia percepción. Ya sé que hay personas a las cuales cuando hablamos de usuarios, hablar de clientes no les suele gustar, pero sí es verdad que son personas que reciben una prestación de servicio y por lo tanto pueden pedirnos o pueden indicarnos cómo quieren que sean atendidos y si les gusta o no les gusta lo que cómo estamos trabajando con ellos o cómo estamos interviniendo con ellos. Es decir, hemos cambiado de alguna manera el concepto de usuario al concepto de cliente, cogerlo en el buen sentido. ¿De acuerdo? Hemos pasado de una percepción de la salud desde el punto de vista integral y de una realidad de las personas que normalmente solía ser uniforme a verla desde una perspectiva multicausal. Es decir, hay muchas situaciones que pueden incidir en la salud de la persona. Por un sentido, desde el punto de vista biopsicosocial, es decir, igual lo que realmente le preocupa y le está generando malestar es el hecho, no es de la fractura de cadera que ha tenido por la cual ya no puede bajar las escaleras, sino que no puede ir a tomarse su cafecito o a darse su paseíto con las amigas con las que normalmente solía hacerlo. Por lo tanto, para ella el problema es ese, no es esa fractura de cadera que le ha hecho la rehabilitación que es decir, vemos la posibilidad de la persona desde una perspectiva mucho más integral y desde luego desde una perspectiva mucho más multicausal como elementos que puedan incidir en su salud. A nivel sanitario, si queréis, bueno, pues se pasa un poquito de una enfermedad aguda a tener que intervenir mucho más en una enfermedad crónica, incluso en diferentes enfermedades que interactúan unas con otras, y de una parcela unidimensional un poquito a una parcela más multidimensional. Como las necesidades son múltiples, tendremos que intervenir diferentes profesionales para dar respuesta a todas esas necesidades. Y eso nos exigirá, como veremos más adelante, la coordinación de todos los agentes o de todas las personas que estamos incidiendo en la calidad de vida y en el bienestar de esa persona. Es un poquito, luego hablaremos de la figura que se suele decir del gestor de casos, es decir, no me hagáis ir a un sitio, a otro, a pedir lo que necesito, los apoyos o los soportes que necesito, sino mirarme como persona única con diferentes necesidades y entre todos coordinarnos para dar una respuesta a lo que yo necesito. Surgen así, como os he dicho, necesidades simultáneas de atención social y de salud, y además se necesita que estas intervenciones en el área tanto de salud como de social sean cuantitativas, que sean cualitativas y que además tengan de alguna manera una intensidad y una duración en el tiempo. Y que lo que es más importante, que ambos sectores, yo soy sanitaria, pero que bueno, que siempre hemos tenido nuestras dificultades de relación, sean sinérgicas en sus efectos. Es decir, cada uno, evidentemente con su área de intervención, pero coordinándonos y trabajando conjuntamente para dar respuestas a las personas. Los nuevos paradigmas en relación a todo esto que hemos dicho, y un poquito si queréis a modo de resumen, es que aparece el concepto de hogar, la casa, pero no solo mi casa donde yo he vivido, sino el servicio donde estoy siendo atendido, también que sea mi casa y la sienta como tal, con los márgenes y las libertades que me da mi domicilio, que también los tengo dentro del servicio en el que estoy siendo atendido, pide de la adaptación del servicio a las personas. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que hemos pasado una fase, nosotros como organización también la hemos hecho, en la cual
las personas se adaptaran a los servicios y no el servicio a las personas. Veréis que eso, el desarrollo de modelos de gestión, de trabajo de gestión por procesos, nos ha llevado a tener que hacer cambios en el modo de trabajo y ya no trabajar por departamentos, sino por procesos, por visiones globales de cómo contribuimos cada uno de nosotros a la realidad de esas personas. Llevan nuevos paradigmas que necesitan de servicios y apoyos flexibles y sobre todo individualizados. Lo digo flexibles en el sentido de porque parece que dentro de la escalera asistencial, cuando uno sube una escalera ya no puede bajar a otra escalera. Igual en base a sus necesidades puede hacerlo. Me explico, es decir, alguien cuando entra en un centro residencial tal vez lo hace después de un ingreso hospitalario, pero igual después de 2 meses de estar allí en una estancia temporal puede volver a su domicilio. Y a veces cuando alguien accede a un recurso hay la sensación como de, ya está aquí, y de aquí ya sube para arriba, para abajo, de alguna manera. Eso es un poco la asociación que hacemos. No, ya se está haciendo mayor, ya tiene sus dificultades, necesita ayuda, en vez de entender, bueno, necesita ayudas puntuales, la situación es flexible, es variable, vamos a ir adaptándonos en nuestros planes de atención e intervención a la calidad que en ese momento tenemos. Esto, como prestadores de servicio, nos lleva a la necesidad de ser muy flexibles, de ser muy cambiantes, y esto no siempre es fácil. Esto es complicado. Nos lleva a tener que ofertar los cambios en el sector a muchos servicios y diferentes, importantes, servicios que estén integrados en la comunidad. Cuando seamos mayores y las personas que son mayores dicen seguimos siendo parte de esta sociedad, queremos contribuir en esta sociedad, queremos tomar decisiones en relación a lo que va ocurriendo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, queremos estar integrados, no queremos que las actividades, inclusive gente que trabajáis en, no sé si les llamáis aquí, centros sociales, hogares, es decir, está muy bien, a nosotros por lo menos nos empiezan a decir, está muy bien que los centros sociales hagamos actividades, pero queremos que la gente de la comunidad venga también a hacer actividades con nosotros, o queremos nosotros también ir a hacer actividades con los centros, con la comunidad. Es decir, queremos que nuestros centros sean abiertos, es decir, parte de la comunidad y de que interactuemos con nosotros. Nos lleva a la necesidad de que generemos entornos facilitadores y adaptados y a la accesibilidad. Es un derecho universal también, pero no se le llamamos siempre a todo. La necesidad de modelos de gestión y sobre todo, si queréis, a que las personas tengan proyectos de vida. Es decir, ya vamos a pasar del paso de no proyectos de atención, sino proyectos de vida, en los cuales evidentemente habrá elementos que son de atención. ¿Alguna duda? Me vais a permitir que me pare un poquito, ya sé que la legislación es muy pesada, pero me pare un poquito en algunos de los aspectos que he extraído de la ley 19/2006 de promoción de la autonomía, que nos solemos olvidar, y de atención a la dependencia, porque cuando hablamos de la ley siempre hablamos de la ley de la dependencia, y nos olvidamos de esa parte que es de la promoción de la autonomía. Y quiero pararme porque veréis que hay elementos que impiden, o que incluso la propia ley, si queréis, nos exigen que tienen que ser. ¿Sí? ¿Te pongo una cintita porque no hablas? ¿Sí? ¿Así es? Bueno, sí, ahora sí. Como veremos, si os decía un poquito en la ley, estarán recogidos incluso algunos aspectos que tienen que ser fundamentales y que ya están recogidos por ley, que tienen que formar parte de los modelos asistenciales, o que tienen que ser elementos que tienen que construir nuestras formas de hacer de alguna manera dentro de los servicios que vamos prestando. Y así, en el artículo 13, en los objetivos de la prestación de la ley de la dependencia, nos dice que el objetivo es la atención a las personas en situación de dependencia y a la promoción de su autonomía personal, y que éstas deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida. Es decir, que hay que hablar de conceptos como son el de calidad de vida y de autonomía personal. Es decir, nos dice todo aquello que hagamos deberá de ir orientado a mejorar la calidad de vida. Veremos luego cuáles son las decisiones que dice Salo que son calidad de vida, y además deberán ir orientadas a promover la autonomía. Luego veremos lo que es de dependencia, lo que define la dependencia, la ley de lo que define la autonomía, porque es importante que cuando hablemos todos con el mismo lenguaje, es decir, estemos refiriéndonos a la misma situación. Y dice que esto tiene el objeto de facilitar la existencia
una existencia en autonomía, en su medio habitual, es decir, nos está diciendo que siempre que sea posible intentemos que sea en casa, y todo el tiempo que desee y sea posible. Y dice que debemos proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social. Por lo tanto, ya nos está diciendo que cuando vamos a atender a una persona tenemos que tener en cuenta todos estos ámbitos y de alguna manera facilitar su incorporación en la vida de la comunidad. Veis que la ley recoge que todos esos cambios que hemos dicho que las personas nos están diciendo tienen que estar presentes en nuestras prestaciones de servicio, en nuestros modelos de atención. También dentro de los servicios de promoción de la autonomía, por hacer una pinta, ellos dice que tienen por finalidad desarrollar y mantener las capacidades personales de controlar, afrontar y tomar decisiones, algo que muchas veces no les dejamos, tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con sus normas, preferencias y facilitar la ejecución de las actividades de la vida. Lo dejo ahí a modo de reflexión. Me gustaría, como os he dicho, utilizar un lenguaje común, que leyéramos lo que dice también la ley en relación a lo que es la dependencia y lo que es la autonomía. Cuando hablamos de que una persona es dependiente, estamos hablando de que precisa de atención de una u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria, lo cual nos lleva a que la dependencia es una situación universal que nos afecta a todos en un momento dado de la vida. Es decir, parece como que dependiente es la persona mayor, cuando cualquiera de nosotros, si hemos estado, ojalá que no hayáis tenido que estar, pero en un hospital hemos sido dependientes. O cualquiera de nosotros en muchos momentos, cualquiera que está en un contrato, cualquier cosa, es una persona dependiente, necesita de ayuda. También lo añadimos como un elemento a veces provocativo en relación a las personas. Y también me gustaría leer la definición, hay muchas más en la ley, de lo que es la autonomía, que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias. Es decir, el que una persona sea dependiente no quiere decir que no sea autónoma. Es decir, una persona dependiente puede seguir teniendo capacidad de tomar decisiones. Y parece que la dependencia casi muchas veces está asociada a la no autonomía. Por lo tanto, como necesita ayuda, de nosotros decidimos por ellos. Sabemos que muchas de las personas que entendemos, nosotros que manejamos más en entornos residenciales, son personas con deterioro cognitivo, pero igual sus familias que conocen, como os dirá, María, sus historias de vida, nos pueden decir qué es lo que ellas decidirían, cómo vivirían estas situaciones y debemos de escuchar. La ley, en el artículo 29, recoge que los servicios sociales del sistema público establecerán un programa de atención individual, es decir, establecerán un plan de atención en el que se determinarán las diferentes modalidades de intervención más adecuadas, las diferentes modalidades, las diferentes prestaciones para dar respuesta a las necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas que están dentro de la ley. Y dice que esto se hará con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas que se propongan al beneficiario si es que no puede participar con su familia o representante tutelar. ¿Veis que incluso la ley nos lleva nuevos modelos o nuevas formas de hacer en nuestras prestaciones de servicio? En realidad, lo que creo que, de alguna manera, las personas mayores nos están pidiendo y la realidad nos está pidiendo es que haya un continuum asistencial. Es decir, que a medida que las necesidades de las personas vayan cambiando, nosotros como sistemas, como prestadores de servicios, nos vayamos adaptando a las diferentes prestaciones que pueden necesitar o a los diferentes niveles de apoyo, supervisión o atención que la persona vaya a necesitar. Si queréis, os he traído, nosotros, por ejemplo, esta nueva ley de la dependencia en el desarrollo que ha tenido en el País Vasco, que es la nueva ley de servicios sociales, describe mucho, lo voy a leer como curiosidad, de cuál es el modelo de atención e intervención, que luego si queremos desglosar nuestras prestaciones de servicio, cómo debe ser el modelo de atención e intervención que debemos de desarrollar en la comunidad. Y dice que el modelo favorecerá la atención de las personas en su entorno habitual, preferentemente en el domicilio, diseñando el tipo de intervención adecuada
evaluación de necesidades en el marco de un plan de atención personalizado que sea interdisciplinar y además que exista la figura de lo que se denomina la persona de referencia o el profesional de referencia, que será quien coordinará todas las prestaciones y analizará todas las necesidades que pueda tener esa persona. ¿De acuerdo? Es como un coordinador, en pequeño nivel. ¿Qué es lo que tenemos? Seguro que me añadís algo más. Pues tenemos todavía una ausencia de modelos de servicios centrados en la persona y en su calidad de vida. Creo que estamos recorriendo ese camino, pero todavía nos queda por recorrer. Tenemos una falta de trabajo interdisciplinar. Todavía en la área sanitaria y social seguimos teniendo nuestros más menos. Me da igual a nivel comunitario o a nivel incluso de servicios. Y de alguna manera hay una rigidez en la red de provisión de recursos, falta de información y comunicación entre los diferentes prestadores o entre los diferentes intervinientes de atención, de ayuda, de soporte, de recursos de los intereses de las personas, y falta la figura de lo que se denomina el gestor de caso. Sí me gustaría hacer una apunte en el sentido de que a veces cuando hablamos de gestor de caso parece que es el que va a tomar las decisiones, y no es así, sino que es el que va a coordinar las decisiones de los diferentes profesionales. Entonces, como trabajo en equipo, como veremos. Trabajo en equipo no quiere decir que todos sabemos de todo, sino que coordinamos los conocimientos de todos para tener una respuesta única y integrada en las necesidades de las personas. Evidentemente tenemos sistemas disociados, el sistema social y sanitario no va conjunto, en modelos más avanzados europeos los hay, incluso en los que ya los dos sistemas van muy juntos unos de otros, coordinados, incluso compartidos en muchos casos, pero el hecho de que sean diferentes pues también es algo que dificulta muchas veces las cosas. Más o menos esta contextualización parece interesante. ¿Algo más que queréis aportar? ¿Queréis hacer algún tipo de comentario, de intervención, de planteamiento, de experiencia personal que tengáis? A mí es verdad que ha habido dos o tres temas que sí me han interesado bastante. Yo imagino que la gente que está aquí será consciente de que un 98,8% de la gente que está aquí sean mujeres, no es algo casual, ni es algo azaroso, sino que responde a unos modelos socializadores bastante indiscutibles a día de hoy, aunque están cambiando. Y es verdad que cuando se ha hablado del tema de las mujeres cuidadoras y de la enorme discriminación que generan las mujeres, que son las que tienen que encargarse siempre, al fin y al cabo, de cuidar a los maridos, de cuidar a los hijos, de cuidar a los suegros, de cuidar a los nietos, de cuidar a los... Siempre es la mujer la que cuida, ¿no? Me venía a la cabeza esa enorme problemática social que no suele salir muchas veces, que es el de las mujeres cuidadoras que tienen que renunciar a su vida personal, profesional, laboral. Ahora mismo no sé si ha sido una alucinación auditiva, pero me ha parecido escuchar a un niño llorando. Me parece una idea maravillosa, que en un curso de formación haya una madre que venga con su niño o con su niña, porque eso sí que es conciliar la vida laboral y la vida familiar. Pero es verdad que el papel de la mujer en el cuidado siempre ha sido bastante protagonista a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, no sé si tenéis algún tipo de comentario al respecto, si tenéis algún tipo de experiencia personal, si tenéis algún tipo de crítica con relación a la discriminación que sufre la mujer como la responsable histórica de cuidar a las personas dependientes. No sé si alguien tiene experiencia, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna aportación o quiere plantear si desde Matías tienen algún modelo alternativo, cómo forman ellos y ellas a las cuidadoras familiares que se encuentran, a las cuidadoras formales y no profesionales. ¿Qué comentamos? Nosotros entendemos que hay, bueno, dentro de los programas que hacemos nosotros de apoyo a las familias, hay un elemento que siempre solemos analizar cuando trabajamos. Primeramente diferenciamos como que hay diferentes tipos, digamos, de mujeres cuidadoras. Por un lado están las mujeres mayores que incluso cultural y profesionalmente, aunque no haya sido reconocido como tal, han realizado labores de cuidado, han cuidado a todas las personas, pero que han cuidado a sus hermanos, han cuidado a sus hijos, han cuidado a sus padres, han cuidado a sus suegros, es decir, su labor profesional ha sido la de ser cuidadoras, son las personas que serían las mayores superiores. Luego estamos nosotras, que estamos un poco cerca, pero sí, de la edad madura, de las cosas. Que somos un poquito lo que a veces solemos decir como las mujeres sándwich, porque solemos decir que somos mujeres que culturalmente hemos vivido esa situación
que también por los cambios sociales hemos tenido familia y la hemos tenido un poquito más tarde, es decir, en edades en las que nuestros padres ya han ido siendo mayores, y en las que nos encontramos en edades en las que tenemos necesidad de cuidar de nuestros hijos, tenemos necesidad de cuidar de nuestros padres, queremos tener un desarrollo profesional, es decir, queremos tener proyectos de vida y realizar actividades, y además, como queremos ser superwoman, permitírmelo, queremos hacerlo todo muy bien. Y eso muchas veces nos genera muchísimas dificultades y muchísimos sentimientos de culpa. Entonces, bueno, pues a veces lo que hacemos en los programas formativos, aparte de hacer un análisis importante de por qué estamos cuidando y cuáles son los aspectos no solo negativos que genera el cuidado, sino también muchas veces los aspectos positivos, pues porque también tiene aspectos positivos el cuidado, y analizando todo eso, lo que hacemos es mucho trabajar con las emociones que tenemos. Pues porque a veces las situaciones no se pueden cambiar, la realidad es la que es, y lo que podemos cambiar es la actitud, lo que sentimos ante ellas y las habilidades, como dirá luego, me imagino, es una pena que no podamos quedarnos, lo siento muchísimo, os pido disculpas, pero por cuestiones de vuelo nos tenemos que ir. Las habilidades que nosotros venimos desarrollando es lo que nos va a fortalecer para ir afrontando y ir viviendo esa situación de una manera diferente. Seguimos. Bueno, si me minutito, que solo me tenéis que explicar un minutito más y lo voy a hacer. Os voy a explicar un poquito, si me lo permitís, por lo tanto, cuáles son las bases, un poquito, los elementos generales de nuestro modelo de atención, de nuestro modelo de intervención, para que luego pasemos el tiempo al día. Al principio dijimos, no vamos a describir cuáles son los objetivos que tenemos con el cuidado de las personas dependientes de alguna manera. Es decir, cuando cuidamos a una persona, ¿qué es lo que queremos conseguir? Luego esto lo hemos ido estructurando, si queréis, más, o lo hemos ido dando forma más elegante, como se suele decir, o más formal. Pero teníamos claro que el objetivo era conseguir el máximo disfrute de la vida de esa persona, que queríamos promover su bienestar físico y emocional, que queríamos maximizar su funcionamiento y su autonomía, que queríamos minimizar algo que es muy importante, son los problemas de conducta y las complicaciones médicas que esa persona podría tener, asegurar su confianza y su seguridad, y sobre todo mantener su dignidad y el contacto humano. Y otros muchos que nos surgían, porque bueno, nos sentamos muchas personas a pensar acerca de todo esto. Y con respecto a los cuidados, a los cuidadores, al hogar, creíamos que era importante que tuviéramos también sobre la mesa y hay un modelo de gestión, etcétera, que decidimos, que hemos ido evolucionando poco a poco, que queríamos conseguir nosotros como trabajadores la satisfacción con el cuidado y queríamos estar motivados y implicados con aquello que estábamos haciendo para que estuviéramos satisfechos. De todo esto que os estamos contando ahora, 20 minutitos en una hora, son muchos años de recorrido, muchas discusiones, y todavía ir atrás, volver a retomar, ir atrás, volver a retomar, quiero decir que son muchas reuniones, muchos trabajos, muchos contrastes, muchas instancias de campo de habitación que te gusta, que no me gusta, etc. Bueno, nuestro modelo de atención e intervención decidimos que sería bueno, que sería un modelo que sería el de una organización que estuviera centrada y orientada a las personas. Pero tanto a las personas que trabajaban en esta organización o que trabajamos en esta organización, y por lo tanto luego hablaremos de la calidad de la gestión, del modelo de gestión que elegimos, como sobre todo las personas que estaban viviendo o que estaban compartiendo con nosotros su vida. Y para centrarnos en las personas, veíamos que lo más importante era que viéramos cuáles eran los elementos que contribuían a su calidad de vida. Y evidentemente el tiempo nos ha llevado a tener que tener sobre la mesa el concepto del compromiso ético, es decir, el compromiso ético de cómo queremos hacer las cosas y sobre todo de tener en cuenta los derechos que tienen las personas. Por lo tanto, somos tres áreas de intervención. Tenemos las personas que prestamos los servicios, tenemos las personas que están conviviendo sus vidas con nosotros, que están compartiendo con nosotros las necesidades de cuidados que puedan tener, y sobre todo desde la perspectiva de intentar mejorar su calidad de vida y hacerlo desde el punto de vista de los derechos y el compromiso ético que tenemos como organización. Un modelo que nos ayudaba a desarrollar lo que son los conceptos de calidad de vida,
es el modelo de Shalom. Sabéis que la discapacidad horaria de la atención a las personas mayores nos saca un poquito de ventaja y vamos aprendiendo de ellos. Y Shalom plantea que hay un modelo cultural diferente, pasando del modelo cultural asistencial, que es el que normalmente hemos ido desarrollando, al modelo de calidad. Y este modelo pues lleva al cambio de que veamos al usuario como un receptor de servicio, a verlo como un cliente, de alguien que puede participar pero que no decide, a alguien que decide, que tiene capacidad de decidir y que no se permitiese o siete decide. Del predominio de la técnica al predominio de la ética, es decir, no todos siempre es. Del poder del profesional al poder de las personas. Nosotros somos apoyos, somos soportes para el desarrollo de sus proyectos de vida. De los problemas de las personas a los problemas de su entorno. Muchas veces los problemas de las personas están muy asociadas a los problemas que puedan tener en su entorno, tanto físico como psicológico como social. Y de una evaluación cuantitativa a una evaluación mucho más, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Es decir, no es que necesite una ayuda, sino por qué, cómo, en qué medida, en qué áreas, hacer un análisis mucho más extenso. Para ello nos apoyamos en las dimensiones de calidad de vida de Shalom. No voy a hablar de ellas, las conocéis, me imagino, el bienestar emocional. Toda persona necesita seguridad, felicidad, necesita espiritualidad, necesita sensaciones de satisfacción, necesita relaciones, o necesitamos, no necesita, sino necesitamos relaciones interpersonales, necesitamos seguridad, necesitamos una familia, necesitamos un afecto, necesitamos unos apoyos, necesitamos un bienestar material, necesitamos un desarrollo personal. Esto es algo que antes no nos planteábamos y que cuando alguien entra en nuestro centro decíamos, ¿puede tener un desarrollo personal todavía? Antes era como, no, tiene un desarrollo asistencial, no un desarrollo personal. No puede tener sus objetivos diferentes, pero tiene sus objetivos. Necesita un bienestar físico, necesita la capacidad de toma de decisiones, la autodeterminación, necesita una inclusión social, de la importancia de la integración en la comunidad y sobre todo tiene unos derechos. Nosotros seguimos lo mayores como hará un pequeño análisis de si las personas mayores conocían sus derechos y la verdad es que no los conocían. Identificamos también a través de una serie de técnicas de mejora, pues porque hicimos un análisis en relación a esos conceptos de calidad de vida, cuáles estábamos, si queréis, no teniendo tanto en cuenta, incluso en algunos casos vulnerando, me atrevo a decirlo, y qué técnicas debemos utilizar para mejorar. Hicimos un cambio un poquito en la percepción, y esto a los sanitarios a veces nos cuesta más, o nos costó más, yo me estoy curando de esos años ya, de ver a las personas no como una enfermedad, sino como personas que padecen una enfermedad. Es decir, no es una hipertensión, sino es una persona que padece una hipertensión. No es un deterioro cognitivo, sino es una persona con un deterioro cognitivo. Y eso nos llevó a tener que ver parte de las necesidades puramente, digamos, asistenciales de la persona, que la persona necesita confort, necesita inclusión, pertenencia, necesita identidad, necesita ocupación, necesita vinculación. Y esto nos llevó un poco de dudas y ponerlo, no ponerlo, pero dijimos, pues es verdad, necesita sentirse querido, necesita tener cariño. De ahí que nuestro marco de referencia de alguna manera ha sido el de buscar no solo aquellas áreas en las que las personas puedan necesitar ayuda, sino aquellas áreas en las que con el entrenamiento y habilidades podemos tener márgenes de autonomía. Es decir, no identificamos si una persona necesita ayuda para el baño, sino que identificamos el nivel de ayuda que necesita y además identificamos que dentro de esas subtareas, si queréis, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. Luego veréis que ya estoy de acuerdo en que eso cuando lo llevamos a la realidad, ya, pero tengo 20 minutos para el baño, tengo 4 años para hacer, tengo que ir a otra casa, etc. Compaginar todo es diferente, pero creemos que tener el concepto desde esa perspectiva es igual. Vimos que muchas veces el entrenar a esas personas en esas habilidades conllevaba que la dependencia se retrasaba, que además muchas veces con ayudas técnicas, entrenando esas habilidades, podíamos hacer competentes a las personas, podíamos hacer que tuvieran competencias que estaban perdiendo, por lo menos que las mantuvieran, y esto junto con la autodeterminación, la capacidad de decisión y la seguridad, un tema importante, y los derechos, nos llevó a que establezcamos un poco el sistema de servicios personales, sobre todo en entornos adaptados.
cuando estamos hablando de homicidios, de residencias. Con unas estrategias y unas metodologías de trabajo, la globalización, es decir, la calidad asistencial a todos los usuarios por igual y de forma personalizada, la normalización, que la acción debe de dirigirse por criterios semejantes a los estilos de vida que normalmente tienen cualquier ciudadano, es decir, cualquier ciudadano, no desayunamos, bueno, sí, los fines de semana sí podemos, pero normalmente a las 12 de la mañana, por lo tanto, una persona que esté en una prestación de servicio, lo lógico es que desayune entre las 9 y las 10 de la mañana, si podéis, esa pues, es la perspectiva de la normalización, la flexibilidad importante en las normas, en las actitudes y los comportamientos de las personas que estamos cuidando, de los que somos pensadores, la participación de las personas en las decisiones, no solo que afectan a sus propios cuidados, sino muchas veces, como comentará Marico, en la vida del centro o de la prestación del servicio, y la corresponsabilidad en el cumplimiento de las normas y de las leyes. Nuestro estilo de intervención, de alguna manera, a modo resumido, diré que está basado en la escucha activa. Hemos tenido que aprender a escuchar, oíamos mucho y muy bien, pero escuchábamos menos de lo que creíamos. Hemos desarrollado el estilo de intervención con la incorporación de los sujetos tanto al diagnóstico de sus problemas, es decir, yo tengo una hipertensión, pero ¿qué conlleva para ti el hecho de tener una hipertensión? Porque no me puedo comer la morcilla, pues que tengo que, es decir, un poco estas que son más cualitativas, las necesidades y demandas, los comportamientos saludables y los factores de riesgo, la identificación en los estilos de intervención de las habilidades que tiene que tener esa persona, la autosuficiencia, la confianza y la autoestima, la búsqueda siempre de resultados positivos y reforzantes, por muy pequeños que sean. A todos nos gusta tener nuestras pequeñas batallas ganadas, por decirlo de alguna manera, para ver que hay cosas que no somos capaces de hacer, tenemos el día a día, pero también nos gusta ver que tenemos cosas que somos capaces de hacer, y la interdisciplina. Las áreas en las que intervenimos son todas estas que veis aquí, las que intervenís cualquiera de vosotros: la salud física, la salud psíquica, las relaciones sociales, la cultura y el desarrollo, la organización, porque como veremos incide directamente en la salud y en el bienestar de las personas que cuidamos. Los ambientes son muy importantes, es decir, muchas veces entramos en un centro y decimos, me recuerda al hospital, me recuerda, y para estar aquí muchos días viviendo como si fuera mi casa, decimos, no, pero es muy funcional. Decía, pero mi casa no la tengo tan funcional, la tengo como me la coge, como que se sienta a gusto. Y con unos principios que están muy unidos a los derechos, como veremos luego, que es el de autonomía, de participación, de integralidad, de individualidad y de intimidad. Hemos analizado mucho cuándo y cómo vulneramos derechos como son los de la intimidad, esa puerta que dejamos abierta, ese baño que vas haciendo mientras yo voy observando, etc. La integración social, la independencia, el bienestar, la dignidad, la continuidad, la coordinación asistencial. Y hemos hecho una pequeña carta de derechos en la cual lo más importante es la dignidad, que no definidos como ley de todos que les hablamos, la privacidad. En muchos de nuestros servicios no teníamos sitios privados donde pudieran estar las personas mayores sentadas, sin una esquina del pasillo, sin la habitación que están en compañero. La confidencialidad, no solo por la ley de protección de datos, sino en nuestro día a día, la posibilidad del acceso a la información, la relación de las actividades, el derecho a un plan de prevención, el derecho a la autonomía, a la calidad de los servicios, a la participación y sobre todo, lo importante, a conocer cuáles son mis derechos y a poder defenderlos. Y con unos valores como son la solidaridad, la vejez, la humanidad y la empatía, la mejora continua y sobre todo la profesionalidad en el cuidado y la atención como valor a prestigiar. Lo que hacemos es importante y es importante que intentemos hacerlo bien. Esto se recoge un poquito, si queréis, en este esquema un poquito general y en un procedimiento hemos procedimentado todo esto en unas buenas prácticas de alguna manera que nos ayudan un poco a orientarnos en nuestra vida. Bueno, yo tengo una pequeña cuestión antes de que comience. La compañera Mariajo, cuando habéis hablado de esos valores de dignidad, de esa presencia ética
vuestros servicios de esa humanización y esa personalización de la enfermedad. ¿Cómo os quedáis cuando aparecen noticias en los medios de estos centros privados que dejaban, maltrataban? Creo que esta mañana o ayer aparecía un centro donde se veían imágenes de un periodista que se ha infiltrado, se ha hecho pasar por cuidador y lo ha grabado todo. Las 20 o 30 segundos que he tenido para dedicarle a ver el vídeo realmente ha sido escalofriante. No sé si alguien lo ha visto. ¿Cómo os quedáis cuando veis que hay entidades que dicen que hacen un valor tal cual, pero luego en la aplicación práctica son tan... Yo creo que el sentimiento es compartido por todos, de alguna manera, es decir, uno se queda, pues le sale la carne de gallina y siente y dice, ¿cómo puede estar pasando esto de alguna manera? Nosotros hemos trabajado mucho en la formación, de alguna manera, pero la formación desde el punto de vista del análisis de las situaciones, es decir, cuando hablamos de, aparte de que hemos intentado pues, definir un poco lo que es la dignidad, lo que es la autonomía, lo que es de alguna manera la intimidad, bueno, es fácil describir, ¿no? La intimidad es el hecho de que una persona, pero bueno, vamos a analizar la vulneración de la intimidad en esta prestación de servicio que estamos haciendo nosotros, ¿cuándo la podemos hacer? Pues voy a poner el ejemplo clásico que es cuando no cerramos la puerta de un baño, ¿no? Cuando a alguien le sentamos a permitirme a estar, llevamos un rato juntos a defecar y dejamos la puerta abierta, vete haciendo tus necesidades de alguna manera, ¿no? Decimos, si cualquiera de nosotros nos encara, nos dejan con la puerta abierta y además también dejamos la delatación, podríamos hacer la explicación, porque así yo voy controlando la situación, bueno, pues la verdad es que nos sentiríamos bastante incómodos y nos sentiríamos bastante... Creemos que empatizar a veces con las situaciones ayuda mucho y sobre todo llevarnos a nuestra realidad, es decir, a la realidad en la que estamos trabajando en el día a día. Y eso que sentimos, eso que nos duele, siempre lo recordamos mucho más que aquello que nos han contado o que aquello que de alguna manera, bueno, dicen que hacemos. Entonces, en ese proceso formativo, compartir que estamos utilizando el mismo lenguaje y sobre todo que estamos hablando de la misma situación y eso puede ocurrir en un momento de tal situación y debemos de prevenirlo, yo creo que es algo que nos ha ayudado y sobre todo el estar siempre como muy informaciones, si queréis que nosotros, o temas que nosotros insistentemente, me atrevo a decir, trabajamos todos los años. Es como, si eso no hablamos a la ya, pero tiene suficiente peso específico y la suficiente importancia como para que podamos hablar de lo mismo. Bueno, yo también me quería contestar un poco. Cuando se ve en el periódico, en la tele, esas noticias que hay centros que no atienden correctamente a las personas mayores, si saben es porque es verdad. Entonces, pues, bueno, todo esto que si salen y es verdad, a mí personalmente, muchos años trabajando en el centro gerontológico, me ofenden, me duelen, pero dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es intentar trabajar de mejor manera en los centros. A pesar de que damos cursos de formación, a pesar de que los ratios cada vez en los centros gerontológicos cada vez son mejores, tenemos que mejorar todavía muchas cosas. Cuando tú haces una presentación tan buena de Magoya y mía, a mí hay veces que me preocupa, ¿no? Esas presentaciones de grandes profesionales, pues a mí, que me gusta mucho este mundo, no creo que seamos unas grandes profesionales. Somos dos chicas, chavalitas, a Magoya más mayor que yo, pero jovencitas, que llevamos muchos años trabajando en este ámbito, que nos gusta mucho, y eso es cierto, que nos gusta mucho lo que estamos haciendo, pero que todavía tenemos que aprender un montón, pero un montón. Entonces, cuando hablas del tema del maltrato, luego sí, Amagoya ha dicho que iba a explicaros mil cosas, no va a dar tiempo, nosotros nos tenemos que ir, o sea, vamos a San Sebastián. Amagoya no sé si se quiere quedar todo el fin de semana aquí para seguir explicando, pero nos ha dicho, luego Marijos explica, no me va a dar tiempo a todo. Pero cuando nosotros hace un año exactamente, viendo que bueno, había un montón de cosas que nos quedaban pendientes y que había cosas en los centros gerontológicos y en el centro de día que hacíamos bien, correctamente. Lo valorábamos, sacábamos indicadores y bueno, nos comparábamos con otros, lo hacíamos bastante bien. Pero una intervención de una persona que vive en Vizcaya, que nos tocó un poco la moral con el tema de la restricción física, que si queréis eso sí os puedo explicar luego. Nos dio unos resultados, unos indicadores que dan vergüenza. Dentro de una fundación o dentro de una empresa tan importante como puede ser la que trabajamos nosotros. Entonces ahí sí dijimos, si nosotros considerábamos que poníamos restricción física a todos los residentes y a los que les poníamos la restricción física estaban valoradas por un equipo interdisciplinar
todos estábamos convencidos que era la única solución para que esa persona no se cayera y teníamos un índice tan elevado, es claro que estábamos haciendo muy mal. Entonces, esa colocación de las instrucciones físicas utilizada por algunos medios, utilizada por algunas personas, también podemos haber salido en la televisión. Y creo que a nivel estatal, en muchos centros gerontológicos igual no se realiza lo que yo he visto en el reportaje, lo que pueda haber salido en la televisión, pero sí tenemos más prácticas todavía. Y para eso lo que tenemos que hacer es trabajar en un sector que te guste. Por eso te digo que si no te gusta este sector, en hostelería, en la hostelería se gana mucho más. Y cuando doy clases a chavalillos de 17 años que todavía tienen ganas, les digo, en hostelería se gana más. Entonces, porque si no te gusta esto es mejor dejarlo, y dejarlo pronto. Porque claro, cuando te da un tirón haciendo una movilización ya es complicado. Entonces, si no te gusta, fuera. Pero bueno, si te gusta, si te llega a gustar, es muy bonito. Entonces, antes hablaba con Goya y yo en su día, por muchos años, yo estudié turismo. Pero, pues bueno, estudié turismo como podía haber estudiado otras cosas. Bueno, era lo que había, era una zona de Donosti, hija de hosteleros, que mis padres querían dejarme un gran restaurante, porque no me gustaba nada, pero bueno, era lo que había que hacer. Estudié eso, empecé a trabajar en el centro gerontológico, saqué una plaza en Diputación por irme a la hostelería de mi casa, saqué una plaza en Diputación de gobernanta, trabajé 9 años de gobernanta y me encontré con personas, Pachi de Turia, Begoña, Miguel, que trabajaban en ese sector y que me enseñaron y que era tan bonito oírles hablar a ellos y decir, y estaban tan concienciados, les gustaba tanto ese modelo que a mí me engancharon. Luego dices, pues de psicología, luego hice un máster de dirección y al final, lo de turismo, que estaba explicando antes, estaba terminando el grado, no sé nada. Bueno, voy a intentar venir a Madrid para mejorar las infraestructuras turísticas, que ya no es eso sí, pero será el único trabajo que voy a hacer yo en la área del turismo. Además, esto es muy bonito. Yo, a la gente con las últimas filas que estabais ahí, es un trabajo súper bonito y el trabajo que traéis vosotras es verdad que es muy duro. No es lo mismo pues, ser la coordinadora de un centro, la directora, el médico, que ser un auxiliar. Pero sin vosotras, esto no funciona la gerontología, no funcionan los gerontológicos, ni los hospitales, ni la ayuda a domicilio. Entonces, pues bueno, animaros y estudiar mucho, aprender mucho y bueno, y bueno, eso es una posibilidad. Bueno, pues entonces, después de todo lo que os he explicado ahora, es un crack, se apura mucho, pero es mi fuente de inspiración. Luego se juega cuando llevo estas cosas, pero bueno, estoy encantada de venir a la Goya, sabe un montón y bueno, es más práctica y ella es la que sabe, tiene las ideas. Bueno, os comento un poquito lo que vamos a hacer, lo que vamos a explicar un poco, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enseñaros un poco qué es el proceso de atención residencial, qué es el proceso de centro de día de una organización como la Fundación. Entonces, para ello, algunas de vosotras que estuvisteis por la zona, conoceréis un poco los centros que en estos momentos estamos gestionando, sobre todo en la provincia de Guipúzcoa, en Donosti, San Sebastián sobre todo y en la provincia de Guipúzcoa, y son diferentes tipos de servicios, ¿no? Centros gerontológicos, un hospital, un centro de servicios polivalentes, donde hay chavales jóvenes con algún tipo de problemática, centros de día, y bueno, esto es un poco la foto general de toda la zona. Entonces, el objeto principal del proceso de atención residencial y del centro de día, en nuestro caso, es alcanzar la mejor calidad de vida de las personas que atendemos en los centros gerontológicos o en los centros asistenciales. Nosotros entendemos calidad de vida en el mantenimiento de la mejora de su autonomía, su capacidad funcional, su bienestar, que estén satisfechos, que estén integrados y el mantenimiento de las relaciones sociales. Como os comentaba Manuela, una persona cuando ingresa en un centro gerontológico no ingresa a ella sola, sino que ingresa con su familia. No ingresa, le decimos, ustedes se quedan fuera y usted, señor Antonio, Pepe, ingresa en el centro residencial. Es el señor Antonio Pepe junto con su familia y sus relaciones sociales. Creemos conveniente o creemos como objetivo principal garantizar y promover los derechos de esa persona, intentando conseguir al máximo su satisfacción a nivel de expectativas. Luego se os explicará un poco el trabajo que estamos realizando ahora mismo
con el tema de estudiar bien las expectativas, ¿no?, las preferencias de los residentes de los centros odontológicos, e identificar y minimizar los riesgos de la admisión. Es decir, nosotros vamos a evaluar a los residentes, lo explicaré, vamos a ver qué dependencias, qué riesgos tienen y vamos a intentar minimizar esos riesgos. Vamos a ver si tiene riesgo de caída, si tiene riesgo de fuga, si tiene riesgo de atragantamiento. Valoremos a todas las personas que están en nuestros centros y luego trabajemos los riesgos en cada uno. Todo esto pues explico un poco lo que es lo principal. Lo vamos a intentar hacer con las técnicas más innovadoras, las prácticas más innovadoras, pero también con eficacia y eficiencia. Intentando que los trabajadores que están en el centro, todos los profesionales de la Fundación y todos los profesionales, sobre todo en mi caso, del centro que yo coordino, estén contentos, estén satisfechos, en las mejores condiciones, que haya ese feedback, esa posibilidad, y también que las instituciones, es decir, la Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno vasco o el Ayuntamiento de San Sebastián, con quien tenemos plazas concertadas, estén satisfechos de la labor, que no salgamos en el periódico porque alguien ha puesto la denuncia, que si tienen un problema de un caso puntual, de un caso de necesidad puntual, estoy quedando. En el caso de que tengan un problema con un usuario en el domicilio, que intentamos que seamos rápidos, que seamos ágiles en ayudarle a ingresar en centros odontológicos si tiene esa necesidad. Pero todo esto dentro de los presupuestos. Es muy bonito decir, vamos a hacer esto y esto, pero lo vamos a hacer con lo que tenemos. En noviembre del año anterior se nos asigna un presupuesto, lo trabajamos en la referencia de la Fundación, los coordinadores de centros, los equipos y todos los profesionales, y tenemos que cumplirlo. Yo estaría encantada con tener el mejor datos de personal, más figuras profesionales, pero no da, entonces ajustemos el presupuesto y veamos qué podemos aportar a las personas. Para que veáis un poquito aquí, el proceso, esta es la estructura del proceso de atención residencial, en nuestro caso, como siempre un ciclo PDCA, la planificación. Ahora sí. Estuvimos en tejido, yo era aquí. Era hacerlo como más verdad. Bueno, el proceso de atención residencial, un ciclo que decía planificación. ¿Qué vamos a planificar? ¿No? Vamos a ver los criterios de inclusión y de exclusión que tenemos en los centros odontológicos. Hace unos años ingresaban en nuestros centros odontológicos cualquier persona mayor, una serie de no os cuento, es verdad, no os caéis todos a ayudarme, es verdad que estoy pensando. Bueno, unos criterios de inclusión y de exclusión. Vamos a decidir, vamos a ver qué residentes, qué personas mayores pueden ingresar en los centros y qué personas mayores no pueden hacer. Vamos a ver en el área del hacer qué hacemos en el momento del ingreso. ¿Me veis ahora? ¿Qué hacemos en el momento del ingreso? ¿Qué valoraciones le realizamos a las personas mayores? ¿Qué visión global? ¿Qué plan de atención vamos a realizar con estas personas? ¿Y qué intervenciones vamos a hacer con ellos? Bueno, tal y como os comentaba antes, tal y como comentaba Marico, que es un poco de todas estas áreas. Sí, para hacer un proceso. ¿Sí? Jódetelo. Sí, sí. Jódetelo. ¿Así? ¿Lo vamos a hacer así? Sí. ¿Así se me oye mejor? Sí. Bueno, de alguna manera, dentro de la estructura que hablaremos luego de los modelos de gestión, lo que hemos hecho es planificar un poco en relación a lo que yo os he dicho inicialmente, con qué modelo de atención, con qué criterios, con qué estilo de intervención queremos atender a las personas y contribuir a su mejora de alguna manera de su calidad de vida. Y también, como se estaba comentando Marijo, hacemos una definición de cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, en el sentido de que entendemos que no todos los servicios pueden dar respuesta a todas las realidades. Es decir, he llegado
residencias, pero a veces decíamos, ¿estamos preparados para atender a esta persona? ¿Estamos preparados para dar respuesta a la realidad de esta persona? Y esto es un poquito también en el cambio que os decíamos del modelo de atención, es decir, él viene y se adapta a nuestros servicios, pero si lo que queremos es adaptar entonces a sus necesidades y a sus realidades, tal vez no tengamos lo necesario para dar respuestas a las necesidades. ¿Me explico? Es decir, el cambio del perfil del usuario ha hecho que también establezcamos un poquito una serie de criterios, es decir, qué personas nosotros somos capaces o tenemos los recursos necesarios o creemos para intentar dar respuesta a sus necesidades. Y no que cualquier usuario que venga, bueno, pues que se vaya adaptando a los recursos, a lo que tenemos y cómo tenemos. Y es cierto que también a nosotros nos pasa que en algunas ocasiones, como dice Maripa, bueno, pues hay perfiles de usuarios que entran en nuestros centros que igual nos está pasando en este momento, no sé si a vosotros os estará pasando, pero a veces en los servicios de centro de día, fíjate que estáis gente también de los centros de día, pues con personas con enfermedad mental que todavía son jóvenes, que conviven con personas que son más mayores, que dices, por sus realidades, sus necesidades, sus contextos sociales y personales son muy diferentes. Y a veces nos tenemos que intentar adaptar y manejar en esa situación. Pero sí somos conscientes de que no es un poquito lo más adecuado a esa situación. Entonces, desde esa planificación, de alguna manera, hacemos lo que es nuestro objetivo, es decir, de acoger, ingresar a esa persona, hacer una valoración que Dios diga, tener una visión global. Añadimos a la valoración, como ya os explicará, esta visión global desde la perspectiva de, porque la valoración evidentemente cada profesional la hace desde su área, pero tendremos que tener esa visión de esa persona como persona, con todas las áreas que hemos evaluado y a través de ella luego establecer un plan de atención, con unas intervenciones que iremos, es decir, que iremos de alguna manera, tanto a nivel de centro como individualmente, haciendo un seguimiento de las mismas para ver si están dando respuesta al objetivo que habíamos establecido. Yo creo que a todos nos ha pasado el decir que una persona que ha entrado en nuestro centro que caminaba, el objetivo es que siga teniendo paseo y hace 3 meses tuvo un ictus y ahora está en silla de ruedas y dentro de sus objetivos sigue estando lo de que siga caminando, estoy llevando a los extremos para entendernos, es decir, se necesitan revisar los objetivos y sobre todo las acciones que hemos establecido para alcanzar esos objetivos que están respondiendo a aquello que nosotros queríamos lograr y de alguna manera a través de ese seguimiento de esos indicadores de si las cosas están yendo bien, por ello ya los conceptos de calidad, ver si tenemos que cambiar nuestros objetivos o si tenemos que cambiar el plan de atención que habíamos establecido. Y estamos añadiendo un poco que María os comentará esto que creíamos que lo hacíamos bien, porque habíamos observado que lo que son las expectativas, las ilusiones, esos aspectos cualitativos de las personas, pues igual no los estábamos recogiendo. Es decir, estamos recogiendo muy bien su valoración funcional, su valoración física, el Baker, el Mini Mental, el Bartel, todos estaban allí, el Norton y todos los que correspondían, el TAC de apoyo familiar, pero lo que él decía, cómo lo sentía cada día, igual se nos estaba despistando. Ya lo siento, no ha sido una excusa. Bueno, comentaros un poquito, voy a intentar no forzar porque ha estado súper bien todo el día, no sé por qué Cuando se ha enfadado conmigo subí a la voz, no os preocupéis. Bueno, comentaros un poquito el proceso, como nos ha comentado Magoya. Bueno, lo que hacemos es configurar una serie de profesionales de la fundación, es decir, varias personas de cada uno de los centros canatológicos, pues, un trabajador social, un psicólogo, una encargada de servicios, auxiliares, médico, que realizamos una revisión del proceso, que valoramos un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así, por qué no lo hacemos de otra forma. Como comentaba antes en Magoya, que hemos tenido mucho, que hemos participado mucho, que hemos discutido mucho, que hemos visto otras organizaciones, que vamos a cursos de conferencias como vosotros hoy para intentar aprender de otras organizaciones y definimos cuál es el alcance inicial. Nosotros en atención residencial o en centro de día ponemos un límite inicial, es decir, es cuando acogemos al residente y a su familia y un límite final cuando esta persona sale. Ahora os voy a explicar un poco, voy a describir un poco el proceso, el método operativo. Los criterios de inclusión que comentaba antes en Magoya, pues son en Guipúzcoa, estamos hablando en este caso del territorio histórico de Guipúzcoa, ser esa persona mayor considerada dependiente,
según la escala de valoración que en estos momentos tenemos en la provincia de Guipúzcoa, haber cumplido 60 años y estar empadronada en cualquiera de los municipios de Guipúzcoa durante al menos los últimos 24 meses anteriores a la fecha de solicitud. De forma excepcional y con objeto de mantener la unidad familiar, en algunas ocasiones sí hay ingresos por acercamiento familiar, pero bueno, se suelen realizar, pero hay en escasas ocasiones. También en algunos de los centros residenciales, a pesar de que una de las personas no es dependiente, sí ingresa por ingresar con su cónyuge, con su marido o su mujer, y en algunos casos se parenta hasta el segundo grado. Hemos tenido personas mayores, una madre con un hijo con algún tipo de discapacidad, pero normalmente ingresa en estos momentos, tal y como está la situación a nivel estatal, en la provincia de Guipúzcoa, normalmente solamente está ingresando la persona que necesita ayuda, no su cónyuge. Su cónyuge se va a dar otra serie de ayudas o prestaciones en su domicilio, mientras que la persona mayor dependiente va a ingresar en estos momentos. Y los criterios de exclusión, pues personas que pueden terminar con dificultad de control de síntomas, que van a necesitar otro tipo de recurso, bien sea un sociosanitario o un ingreso hospitalario que lleva a la estancia, personas con soporte vital o en coma, personas en diálisis. Ayer hablábamos de este tema. En algunas ocasiones, en los centros neurológicos que hemos contado con un volumen de plazas privadas importante, se han hecho ingresos que no correspondían, personas que no deberían estar en un recurso como el nuestro. Hace unos años, cuando yo era coordinadora de los centros de la Fundación y que, bueno, pues que no teníamos muy bien definidos los criterios de inclusión y de exclusión, no era de recibo que una persona que estuviera en la lista de espera de Diputación no pudiera acceder a nuestro servicio porque tenía algún criterio, cumplía algún criterio de exclusión y sin embargo en las plazas privadas tuviéramos algún residente. En estos momentos, en la Fundación, los criterios de inclusión y de exclusión son los mismos, tanto para las plazas privadas como las plazas concertadas. Bueno, son mejoras, poco. En los procesos, claro, en el proceso de atención residencial, lo que comentábamos antes, que es el diagrama de flujo, es el ingreso, la adaptación del centro, el pre-ingreso del residente y de su familia. Vamos a realizar una valoración y un diseño del plan de atención individualizado. Vamos a desarrollar un plan de cuidados, todos los profesionales del centro. Vamos a trabajar para que esa persona que ha ingresado a nuestro centro, para que esa persona que necesita una serie de ayudas esté en las mejores condiciones posibles y, bueno, pues finalmente, pues probablemente daremos de baja el servicio a esta persona. En este pequeño resumen que os he hecho aquí, es un poco qué es lo que hace cada uno, o los profesionales del centro, que hacemos cada vez que uno de los residentes ingresa en el propio centro, ¿no? A nivel de ingreso, la trabajadora social o responsable se pone en contacto con la familia y con el usuario. Vamos a confirmar el ingreso, vamos a enseñarle las habitaciones, el comedor, los usuarios más cercanos que van a estar con él, los residentes que van a estar más cerca. Vamos a darle una normativa. Vale. ¿Cómo? Un poquito más acá. Perdona, primeramente que te interrumpa, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no entiendo el concepto de ese ingreso, o sea, sí, el ingreso y luego la baja, o sea, el cliente, como has dicho, vosotras, la persona mayor que cumple los requisitos para entrar en alguno de los centros de donde se le dé ayuda, tiene que tener algún problema puntual. Es que no entiendo muy bien eso. Hace unos años, hasta hace unos años, en Guipúzcoa ingresaban en el centro neurológico personas normalmente que tenían problemática social, eran personas mayores con algún tipo de problemática social, pero que lo tenían esa dependencia, ¿no? En estos momentos, bueno, considerando el volumen de personas mayores que hay en Guipúzcoa y a nivel estatal, que está poniendo lo mismo, las personas que no tienen dependencia no ingresan en los centros neurológicos. El Estado. ¿Por qué luego hay una baja si la dependencia es una situación? Nosotros, lo del tema de baja, nosotros consideramos baja cuando una persona fallece. La baja del residente es cuando una persona fallece. ¿Vale? Hay casos puntuales de personas
mayores que ingresan por una plaza privada y que sí es verdad que le damos de baja y se va a su domicilio. Una persona con 40 años con Magoya que se fracturó la cadera, que vive en un cuarto piso sin ascensor en la parte vieja de San Sebastián y que necesita puntualmente una ayuda, un lugar, necesita hacer rehabilitación, necesita que alguien le haga de higiene, el vestido, las comunicaciones, pero que en el plazo de 15 días, un mes, 2 meses, está ya su dependencia ya no existe, ha mejorado considerablemente y que el lugar donde le corresponde estar es su domicilio. Tal vez habrá que trabajar con los servicios sociales de base para que esa persona tenga una ayuda a domicilio o alguien le ayude, ¿no?, le suba la comida, pero la baja del residente normalmente en nuestros casos es porque una persona fallece. No es. En casos puntuales nos ocurre lo otro, pero o por un traslado, es decir, una persona que esté en una plaza privada en un centro y que Diputación le preste otra plaza concertada en otro, se va de la plaza privada. Es una baja. Bueno, a nivel del ingreso, en el momento del ingreso, la enfermera, el médico y la trabajadora social van a hacer una primera valoración de esta persona para recogerle una serie de datos. Vamos a hacer una firma del contrato, si nos exige en este momento realizar una firma de contrato con la persona mayor o con su tutor legal, en el caso de que necesitamos. Vamos a realizar una historia de enfermería y una primera valoración funcional. Si una persona ingresa en un centro gerontológico a las 11 de la mañana, el personal auxiliar que esté en el centro necesita saber qué dieta tiene. Si va a echar siesta, si puede comer solo, si tiene algún tipo de incontinencia, de qué tipo o de qué color va a utilizar el pañal. Hay que hacer una primera valoración. El personal auxiliar no puede esperar al día siguiente para saber si tiene que colocar una cincha, si tiene prótesis o no tiene. Hay que hacer una primera valoración. En algunos casos, todos os imagináis, hacemos una primera valoración, en muchos casos por lo que la familia nos transmite, y a los 2 días el personal auxiliar nos dice: Marijo, que esa señora no tiene nada que ver con lo que has dicho, que no utiliza pañal, que puede andar sola, que no hace pie o que hace pie. Pero una primera valoración lo más fina posible hay que realizar, porque el personal y porque el centro sigue su organización y sigue su funcionamiento. Lo que nosotros consideramos post-ingreso o en el periodo de adaptación, cada uno de los profesionales del centro, que está definido claramente, lo os enseñaré, va a realizar una valoración de esa persona, de ese nuevo ingreso, la psicóloga, la enfermera, el médico, la trabajadora social, la terapeuta, la fisio y las auxiliares van a hacer una primera valoración que en el plazo máximo de 3 semanas se va a consensuar entre todos los profesionales y vamos a hacer una primera valoración general. Es decir, todos. Aquí no va a valorar el médico solo, el médico va a valorar va a hacer una valoración médica. La psicóloga va a hacer una valoración psicológica, una serie de pruebas minimentas. Ya veremos qué le pasamos, si tiene depresión o no tiene depresión. Pero en esa reunión, todos los profesionales del equipo lo que vamos a hacer es valorar en conjunto a esa persona. No cada uno va a rellenar el programa informático y va a poner que tiene una enfermedad de Alzheimer, que necesita ayuda para las actividades de la vida diaria, que necesita pañal amarillo, que hay que darle de comer, que tiene un milimental menor que 20. No, vamos a hacerlo de manera conjunta para poder así valorar entre todos sus riesgos y sus dependencias. Nosotros una vez hacemos la reunión del equipo interdisciplinar, discutimos entre nosotros porque la enfermera puede considerar que no tiene riesgo de fugas y sin embargo la auxiliar que a las 8 de la tarde es la que le va a costar dice: pero si a las 8 es que se pone esa casa, claro que tiene riesgo de fugas, pero si la directora, la médico y la trabajadora social que trabajan hasta las 5:30 o más deciden que esa persona va a tener riesgo de fugas, no lo saben. Quien sabe, quien tiene ese conocimiento es el personal que va a estar ahí. Entonces, vamos a realizar esa valoración, de dependencias y de riesgos de manera conjunta con los profesionales que estamos en. ¿Vale? Como os he comentado un poco, ¿qué valoramos? Por la salud. Aquí podríamos estar horas y horas, pero es un pequeño resumen para que veáis un poquito lo que realizamos. Valoramos la salud física de los residentes, la salud psíquica, las capacidades cognitivas, la situación psicoafectiva, la relación comportamental.
mental. En esos momentos, en el centro que yo trabajo, acabamos de abrir 3 módulos psicogeriátricos de 43 personas en las que son personas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo, pero con trastornos de comportamiento y sobre todo con rehabilitación y riesgo de fugas. Entonces, hay que hacer una valoración exhaustiva, hay que formar a todo el personal y todos tenemos que tener mucho conocimiento de cómo son esas personas, hay que observarles, hay que ver para que podamos trabajar. 43 usuarios psicogeriátricos en un centro gerontológico, bueno, pues es difícil, costoso y bueno, pues nos está costando mucho ponerlo en marcha y llevarlo bien. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Y la psicóloga del centro pues nos está dando pautas de educación. Se hace esto, vosotros hacéis lo otro. Se hace, y bueno, hay cosas que funcionan y hay cosas que no nos funcionan. Y lo que a Marijo cada vez funciona, pues a Magoya Monumental con un presidente no le funciona. Pues porque hay veces que nos funcionan a unos, pero si todos actuamos de la misma forma y tenemos unas pautas de actuación todos, a veces que sí y a veces que no. Pero bueno, aunque sea, tenemos que tener todos ese conocimiento. Vamos a valorar su capacidad funcional a través del banco o otros instrumentos, su situación social, tema económico, sus relaciones. Es una persona que ha vivido integrada en la comunidad, ha sido un gran aficionado a ir a los chopos o como llamamos allá, a las sociedades gastronómicas, o era de los hombres que todos los viernes se iba a la sociedad con sus amigos o no. Vamos a valorar, o resulta que no ha salido nunca. ¿Le gusta el fútbol o qué le gusta? Vamos a comentar un poco todo este tema de recogida de datos porque es muy interesante. ¿Qué nivel cultural tiene? En estos momentos todos conocéis que en los centros gerontológicos ingresan a personas normalmente falta de recursos, normalmente con nivel cultural bajo, pero en estos momentos la sociedad cambia y en nuestros centros hay personas mayores que han sido médicos, que han sido ingenieros, que han sido... El nivel cultural de estas personas no es igual que el nivel cultural de otras personas, entonces vamos a valorarles y vamos a ver qué les vamos a aportar. Y la situación socioambiental, como ya os he comentado un poco, vamos a ver cómo están los centros estructurados, cómo los vamos a colocar. La encargada de servicios que trabaja conmigo en Venezuela, siempre me dice, yo siempre digo, me gusta mucho, ¿no? Que el sofá esté de este lado, porque la mesa en el medio, para que los residentes se sientan así y así puedan hablar. Y me dice todas las mañanas, hijo, todas las mañanas coloco las sillas como a ti te gustan y todas las tardes están cada uno colocado. Entonces a mí me gusta que esté colocado así, pero con una justificación, yo creo que sí. En vez de estar así todos vosotros, mirando una poco a todos, y estuvierais así, pues hablaríamos un poco más. Entonces yo creo que los residentes funcionan igual. Pero a los residentes no les gusta poner la silla en la esquina y así controla toda la entrada, quién entra y quién sale. Y la otra silla en el otro lado, que es mía, mi silla, para ver la tele que yo quiero, porque de ahí se ve la tele perfectamente. Entonces la encargada de la sociedad. Marejo, da igual lo que digas. Siempre está desordenado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ellos, los residentes, hacen lo que quieren. Colocan las sillas en las mesas como quieren. Y luego el personal también lo hace, la deja ahí, pero es algo que hay que trabajar. Como os he comentado un poco, valoramos las dependencias a nivel grupal y a nivel de todo el equipo interdisciplinar, una serie de dependencias médicas o de enfermería, las curas, medicación. A nivel psíquico, vamos a valorar un poco si tiene control con movimientos voluntarios, si regula sus comportamientos, si reconoce las caras de las personas, nos hace una valoración de si reconoce a su familia, si reconoce a su hijo, pero reconoce a su hija, pero a su hijo no. O personas que están en nuestros centros que reconocen a la suya y sin embargo no reconocen a nadie de su familia. Vamos a valorar quién puede ser la persona de referencia de esa persona porque resulta que se lleva estupendamente. Vamos a ver si comprende lo que estamos diciendo. Muchas veces solemos decir, joder, es que no escucha, es que no hace ni caso. Pero es que igual no comprende lo que estamos diciendo. Vosotros habláis así, un poco más, con ese tonillo que tenéis vosotros, que es lo gracioso. Pero hay veces que está muy atento, que no escucho. Y vosotros os veréis con la polla de mí, porque diréis, ¿qué acento caseras tienen las dos? Bueno, de vasca. Pues bueno, pero hay que estar súper atentas, ¿no? Cuando vosotros sabéis, me cuesta muchas veces, y a vosotros pasará lo mismo. Entonces, pero no es porque no entendamos, es que no es porque nos vamos, es que no entendemos. Pero hay residentes que no se entienden. Hay residentes en nuestros centros
que solo saben hablar en euskera. Pues, es que no entienden, no, es que no me hacen caso, es que no te entienden. Ahora, y eso, bueno, pues es verdad que el gobierno vasco está intentando que las valoraciones, yo por ejemplo, mis padres son dos personas que hablan en euskera y mi madre es dependiente, y resulta que cuando la valoradora de una compañera Maoya vino a valorarte, mi madre estaba encantada porque había hecho euskera. Decía, qué chica, le da igual, si te decía, qué chica más maja, porque mi madre le entendía perfectamente. Entonces eso, dices, bueno, pues está muy bien, mi madre le entendía, si hubiera venido pues, igual otra persona no lo hubiera entendido, entonces vamos a valorar qué quiere cada uno de los residentes. Hay gente que no se nos espera, pues adelante, lo hablaremos en castellano perfecto, y hay gente que no entiende. Vamos a ver cómo vamos. A nivel, vamos a ver si se puede orientar en el centro. Hay residentes que se orientan estupendamente en su habitación, en su módulo, pero que si les mandamos a hacer un grupo de actividades a otra planta, están perdidos. Vamos a valorarles hasta dónde pueden ir solos y hasta dónde pues les tenemos que intentar que no se nos pierda. A nivel social, vamos a ver si tiene problemas o dependencia jurídica, para gestiones, para el tema de una dependencia adaptativa. ¿Qué riesgos puede tener una persona que está en un centro? Digo gerontológico, centro de día o a nivel de ayuda. ¿Qué riesgos puede tener una persona mayor? Pues una serie de riesgos alimentarios, de aspiración, desnutrición. Muchas personas que viven en los municipios, que muchas personas que viven en los municipios les hiciéramos una valoración nutricional, en muchos casos también desnutridas. Muchas personas que viven en nuestros centros, en la primera valoración nutricional que se les hace, por costumbre, por forma, han cenado muchos días con las galletas. Aquí no sé, un gazpachito o alguna cosa, pero aquí café con leche con galletas. Y durante muchos años, pero llegan a un centro gerontológico, le hacen una valoración nutricional y están desnutridos. Y no porque la familia les ha desprendido, sino, bueno, pues un yogur y un café, por costumbre. A nivel sanitario, vamos a ver si tiene riesgo de caídas, de confusión, de fecalomas, de sangrado, de úlceras. Vamos a valorar, el tema de las úlceras en los centros es importante y hay que hacer un buen diagnóstico, un buen seguimiento y una buena valoración. A nivel psíquico, de agitación, de ansiedad, de confusión, de depresión, de desorientación. A nivel conductual, si tenemos un residente que tiene riesgo de progresión, tenemos que valorarlo, tenemos que saberlo y tenemos que informar al personal. Si una persona es incapaz de pedir auxilio, hay residentes con un deterioro cognitivo tan elevado, que son incapaces, si se caen del baño, son incapaces de decirnos, de poder gritar o de poder pedir auxilio. Pues vamos a valorar que hay una serie de personas a las que por las noches tenemos que vigilarlos un poco más. Si yo estuviera en un centro gerontológico, yo podría gritar esos metros. Pero hay personas que no sienten el dolor como nosotros, que se han pegado un cacharrazo y de repente dices, pero no golpe me has tenido que dar. Y nadie se ha enterado. Entonces, pues bueno, vamos a valorar estos temas también. Vamos a ver un poco los riesgos sociales que tiene esa persona, si la familia ha aceptado correctamente que su familiar esté en el centro, la relación con todo el equipo va a ser mucho mejor que si es una familia que nunca ha querido que su familiar ingrese en un centro gerontológico. Vamos a ver si la familia acepta el ingreso, si el residente acepta el ingreso y si los 5 hijos que tiene ese residente aceptan el ingreso. Vamos a intentar valorar y trabajar esta situación. En algunos casos valoraremos y veremos que ese señor ha ingresado a nuestro centro por la habitación familiar. La familia no puede más. Para que veáis un poquito aquí, esto es lo que estamos la valoración integral de cada selección individualizado. Partimos de una valoración de tipo biomédica, sociológica o social. Una valoración, vamos a ver, tenemos procedimentado la historia de vida, la historia de enfermería, la historia médica, el arte, veremos aquí un poco. Vamos a hacer esta valoración. Vamos a realizar una visión global de los usuarios, los datos, con los diagnósticos, dependencias y riesgos que tiene esta persona. Vamos a establecer en esa valoración integral unos objetivos diferentes con cada uno de los residentes. Los objetivos que podemos tener, si hiciéramos una valoración
Amagoya y otra, pues sería a tomar un café. Vamos a ver qué vamos a hacer por cada uno de nosotros y qué objetivos nos vamos a plantear. Unos objetivos que tienen que ser claros, concisos y que se puedan llevar. No podemos establecer unos objetivos inalcanzables porque al final vamos a deprimir y no vamos a cumplir los planos. Vamos a ver qué plan de cuidados y qué plan de atención individualizado vamos a tener con cada uno de ellos. Muchas gracias por las dos intervenciones de cada una de vosotras. Me parece que han sido, pues, que ha tocado lo fundamental, lo principal y lo, digamos, más humano, por decirlo de alguna manera, de este tipo de trabajo, y que habéis hecho además hincapié en una cosa que es por lo que a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión, que es el tema de que este trabajo sin vocación es muy difícil, pero la verdad es que es un trabajo que además es un trabajo no muy bien pagado y que, sobre todo cuando hay mucha escasez de trabajo, pues muchas personas buscamos trabajo en este sector. Y no porque tengamos vocación, sino porque no hace falta un trabajo. La pregunta sería, supongo que a vosotros en vuestros centros también os pasa o ha pasado, o de vez en cuando eso sucede, digamos, si tenéis y qué hacéis específicamente para tratar de que si se ha entrado sin vocación pueda un trabajador o una trabajadora interrogarnos sobre esa vocación y cómo ayudar a que crezca o nazca o se desarrolle. Bueno, comento un poquito. Con el tema de, bueno, yo siempre he nombrado el tema de vocación, no lo he comentado. Sí es cierto que en este sector, hasta hace poquito, en la zona del Guadalajara, era un sector que había un número de profesionales importante, muy bien formado, con títulos, gente que le gustaba y se puede apreciar. La Fundación lleva trabajando 125 años, en la Fundación hay personas que llevan 30 años trabajando, hay auxiliares, hay enfermeras que llevan muchísimos años trabajando, pero hace unos años es un trabajo poco remunerado, está clarísimo. Cualquiera, no solamente a nivel asistencial o a nivel de auxiliares, cualquiera de nosotros que somos responsables de organización, cualquier empresa privada queremos ganar más dinero de lo que ganamos. No creo, no sé, probablemente sí. Y entonces venía persona poco cualificado, que como para cuidar a personas mayores sirve todo el mundo, es como siempre todo el mundo ha dicho, para cuidar a los niños y trabajar en hostelería sirve todo el mundo, y creo que esos tres conceptos están equivocados. Para trabajar en hostelería no sirve todo el mundo, para cuidar a vuestros hijos lo contrataréis a uno o a cualquiera. Yo tengo dos chavales y para cuidarles, pues bueno, pues también intento, ¿no?, valorar sobre el verano, quién es la persona más indicada para poder cuidar a mis hijos cuando tengo una que tiene una casa que es una pachorra más tranquila, yo qué sé qué, y el otro es hiperactivo y no para. Entonces tiene que ser alguien que sepa estar con mi hija tranquila y jugar a fútbol con mi hijo que no para. Entonces sí haces un proceso de selección. Entonces para cuidar a tu padre o a tu madre tendrás que hacer lo mismo, ¿no? Y más cuando esa auxiliar que va a estar en un centro no va a cuidar a tu padre o a tu madre, va a cuidar a 123 residentes, que en el centro donde estoy yo tenemos 123 residentes y 25 usuarios del centro de día. Es un centro grande y que un día te puede tocar estar en la tercera planta o con unas personas que mentalmente están bien, o bajar al módulo psicopediátrico y tener que atender a personas que tienen trastornos de comportamiento. Entonces, hace unos años hemos tenido temporadas en la fundación en que se cogía a cualquier persona para trabajar, porque antes era cubrir el turno o dejar el turno sin cubrir. Pero en estos momentos, como decía Jesús, estamos en un momento de crisis y la gente está volviendo, y la gente ya no tiene no le importa tanto trabajar de auxiliar.
Entonces, te encuentras cursos del INEM, cursos de formación del gobierno vasco, de repente, pues ingenieros, personas que han trabajado en la construcción, y dices, Dios, ¿no? Con 45 años o 50 años, un chico que ha trabajado, o sea, habrá trabajado en la construcción y habrá trabajado, lo habrá hecho correctamente, que no ha tenido ninguna relación y que ha hecho un curso de formación de 200 horas para atender a personas mayores. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? El año pasado, nosotros hemos estado trabajando durante muchos años por el tema económico, somos una fundación sin ánimo de lucro con problemas económicos, como con todo el mundo. Hemos trabajado durante muchos años con personal propio, con personal contratado por la fundación y por una empresa de servicios que, aunque no son lo ideal, nos cubría esa necesidad que teníamos. El año pasado, después de un año de proceso, hemos procedido a contratar, hacer un proceso selectivo, valorar las competencias de todos los trabajadores que tenemos en los centros y proceder a contratar directamente a las personas que cumplían lo que nosotros consideramos que es el perfil de auxiliar, ¿no? El perfil de cuidador en los centros. ¿Qué ocurre? Pues que siguen entrando personas que no están capacitadas, personas que no tienen vocación, pero a las que tenemos que formar y convencer, y tenemos que formar sobre todo. Pero formar y ponerle a trabajar con alguien que le guste mucho esto. Si tú consigues, lo he dicho al principio, si yo no hubiera ido a trabajar a la residencia de integración y no hubiera encontrado a alguien que tuviera espíritu guerrero de este tema y que le gustara este tema, yo no hubiera cambiado mi profesión, he sido gobernante de un centro de imputación. Pero si tú consigues que yo no tengo mucha vocación, pero veo que las 2 o 3 auxiliares con las que trabajo en grupo les gusta, la empresa me forma, me da la oportunidad de formarme, yo creo que las cosas pueden cambiar y hacer una valoración. Y las personas que no sirven no pueden trabajar en este tema. Yo he pasado, como he dicho antes, cuando Carmen decía, estaba hablando con ella, yo os cuento lo más bonito de mi mundo. Yo como coordinadora del centro también tengo muchos problemas, también discuto y también hay días que me voy a casa y digo, lo dejo, esto no me compensa. Pero hay personas que me decían, es que no tengo, o sea, la fundación no me da la oportunidad de mejorar mi puesto, o sea, mejorar, ¿no? Tengo, pues es que yo no te voy a poder, o sea, has estudiado, eres auxiliar, has trabajado de auxiliar, estás, bueno, reconocido, pero para poder ser enfermero hay que estudiar enfermería. Yo no voy a ser médico nunca. Entonces, hay posibilidades dentro de la empresa, hay que dar formación al personal, pero en algún momento también hay que decirle, no sirves para trabajar en esto. Y creo que hay que ser honestos como coordinadores, como directores del centro. Hay personal que no sirve y hay que decírselo. Y tiene que dedicarse a en otras áreas. Pueden ser muy buenos trabajando en otras áreas. Hay gente que la atención directa con personas mayores es mala y sin embargo con personas más jóvenes, en otros de nuestros centros, que no hace falta tanto ritmo, que no hace porque el trabajo de auxiliar en un centro plantológico es muy duro y que no necesita tanto ritmo, igual hay que reubicarle o, bueno, darle la oportunidad de ir a otra zona. En algunos casos, no dar trabajo. Y no cubrir turnos. Y no cubres turnos y se enfada el resto de la plantilla. Y te dicen barbaridades y otra vez te vas a casa y dices, lo dejo. No sé si me ha contestado, absoluto, pero bueno. La gente, la formación para que se sienta competente y de alguna manera sienta que el trabajo lo hace bien y de alguna manera también la participación, es decir, de capacitar a las personas y facilitar el que puedan participar. Cuando hablamos de participar puede ser el dar peso, digamos, a la responsabilidad que tiene el hecho del trabajo que está haciendo y la parte que tiene esa persona de responsabilidad en esa tarea que está realizando. Yo creo que cuando alguien se siente cuando tiene capacidad para hacer un trabajo, ve la responsabilidad, el valor que tiene el trabajo que está realizando, poco a poco se va a implicar y se va motivando con esa labor que está haciendo. Y eso, bueno, pues poco a poco va generando el mundo del cultivo para que crea en lo que está haciendo y le dé ese plus, de alguna manera, que es verdad que no está escrito en ningún libro y que sale, bueno, pues de que cada uno cree en lo que está haciendo, conoce a esa persona y por lo tanto la va cuidando cada vez mejor.
Mira, a mí tengo curiosidad por saber un poquito más de la estructura, cómo funciona la fundación. Quiero decir, la fundación está situada físicamente en un edificio y por lo tanto los centros en otro, supongo, ¿no? O en cada centro tenéis como una oficina. No, de alguna manera, la fundación, tal y como se ha explicado, tiene una unidad hospitalaria, que es un hospital de media larga estancia, que tiene una unidad de rehabilitación, una unidad de convalecencia, un centro de rehabilitación y que de alguna manera tiene una unidad también de cuidados paliativos, y ahí es donde están los servicios centrales, que sirven de soporte para el resto de los servicios asistenciales. Tiene luego diferentes centros residenciales, algunos de los cuales están situados en la provincia, unos son más rurales, otros son más urbanos, digamos, incluso muchas veces tenemos usuarios que son de tonos más rurales y cuando los llevamos a un centro más urbano, porque en este no es mi entorno, no es mi realidad, por lo tanto en el ambiente, como decíamos, es otro de los elementos que también son los que tener en cuenta, aunque haya diferencias de kilómetros de unos a otros, y también hay centros. La mayoría de los centros residenciales tienen centros de atención diurna, nosotros somos centros de día y luego hay centros de rehabilitación y un centro como ha dicho Erika. Es decir, hay como una alma mater, si quiere, de alguna manera, y luego está la distribución. Pero sí es importante tener en cuenta que, como os ha dicho Marijo, que nosotros cuando nuestra metodología de trabajo dentro de los sistemas de calidad es la gestión de procesos, es decir, orientamos nuestro trabajo desde la perspectiva de los diferentes profesionales al usuario y a las necesidades del usuario, y los equipos, tal y como os ha enseñado ella, son de cada uno de los centros, es decir, no son de cada, es decir, hay un equipo interdisciplinar evidentemente de cada centro, pero luego las realidades de los diferentes centros vienen al proceso de atención y por lo tanto se intentan englobar de esa manera las diferentes realidades que tiene la fundación o los diferentes centros que constituyen la fundación. No sé si eso ha ayudado un poco a ver cómo nos unimos todos con las realidades de todos en una sola realidad. Y es cierto también que el grupo es muy pequeñito, no es como por el caso de uno se pilla, otro está, estamos hablando de que más kilómetros tiene que hacer 60, 100 kilómetros, tenemos las 3 horas y media que recorrer nosotros. Pero bueno, sí se buscan puntos de participación en los que todo el mundo contribuya y lleve la realidad de cada centro, pues para que la planificación sea desde las perspectivas de las diferentes visiones de los centros. Bueno, pues como creo que no da tiempo solo para una última pregunta, yo sí que quería que se abordase, creo que es de interés por vuestra experiencia y por vuestro desarrollo profesional, qué habilidades personales, psicosociales, qué competencias personales, relacionales creéis que son clave para que un profesional del cuidado de personas mayores, dependientes, lo haga realmente bien. ¿En qué tiene que destacar? Sobre todo por mucha gente que dentro de muy poco va a estar íntimamente ligada a esa tarea de ayuda de atención. ¿Cuáles son las habilidades claves de ese profesional para hacerlo bien? Y así a de pronto me surgen dos que me parecen fundamentales: la capacidad de escucha y la capacidad de observación. Creo que son muy importantes. Creo que muchas familias luego son secundarias así abajo, así, pero yo estoy de acuerdo con la Goya, como siempre. También quería hacer una pregunta. ¿Qué capacidades, habilidades tiene que tener el personal de atención directa? Esas. Pero el resto de profesionales de los centros también. Cuando hacemos parece que las auxiliares trabajan en un sitio y el resto trabajamos en otro. No. O sea, los equipos, esas competencias, esas habilidades, esas capacidades las tenemos que tener todos los que trabajamos en los centros. La capacidad de observación, desde la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, la médico, las auxiliares también. Desde la limpiadora, contamos antes, desde la limpiadora hasta la persona, el director general de la Fundación Matías. Todos tenemos que tener esa capacidad. No trabajamos en diferentes equipos. Y preguntando un poco lo que ha dicho Magoya, a Paloma, contestándole, la fundación es una fundación, es como algo que hay ahí, ¿no? Con un gerente, estamos los coordinadores, directores de los centros, el equipo interdisciplinar es todo el centro, son todos los profesionales, todos los trabajadores del centro. En estos momentos, y creo que lo más importante y un cambio que estamos haciendo en la fundación, y no me voy a ver mucho, es el tema de que cuando nosotros organizamos
del centro, de nuestros centros, para el año siguiente, lo hacemos con un equipo en el que pueden participar todos los trabajadores del centro, que cuesta más que participe el personal auxiliar, sin ninguna duda, hay que motivar, hay que chinchar un poco para que participen, pero el plan de ideas y objetivos del centro de Zola o del centro Fray Soro está configurado por lo que todos los trabajadores del centro consideran que es importante. Es decir, todo lo que os he dicho del proceso, siempre yo por encima diciendo que no entra dentro del presupuesto. O sea, los objetivos los establecemos entre todos, pero hay que controlar que el tema económico funcione y que la atención a los residentes sea buena. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar que todos los que trabajamos en los centros, en ayuda a domicilio, no sé qué, todos trabajemos igual y todos tengamos, casi todos los profesionales que trabajamos en un centro tenemos que tener las competencias similares. Luego habrá que valorar unas más destacadas en unos profesionales que en otros, pero una empatía, unas habilidades de comunicación, una orientación al cliente. Igual en la trabajadora social le tenemos que valorar con un 3 en ese caso y la auxiliar tiene que tener un 1, pero en empatía la auxiliar tendrá una necesidad de ser más empática que la directora del centro con los residentes. Y luego, ya repito, comentaros el tema del personal auxiliar y luego yo que siempre les defiendo, luego a mí me chillan, pero yo que siempre defiendo al personal que trabaja en los centros, al personal auxiliar, también creo que, ahora que no estoy ahí en Donosti, que los que sois auxiliares intentáis el trabajo del resto de los profesionales. Que la enfermera de los centros trabaja, la coordinadora del centro trabaja, la trabajadora social del centro trabaja, que es un equipo, que todos somos uno. Que vosotras, es verdad que hacéis un trabajo muy duro, pero que sin médicos, sin trabajadores sociales, sin psicólogos, sin director del centro, los centros no funcionan, aunque tuvieran muchísimas auxiliares. Y siempre digo, si tú puedes ser coordinadora o directora de un centro económico y tener un máster de no sé dónde, y ser de licenciada no sé qué, y tener un equipo por debajo tuyo que sea malo y te hundes en la miseria. Y sin embargo, si tú tienes una chica más aprovechada, con menos títulos, y tienes un equipo competente que esté contigo, puedes ser la mejor directora del mundo. Y ya está. Y con el personal ocurre lo mismo. El máster sobra entonces. Darle la gracia de corazón a todos los compañeros por estar aquí, desearles un viaje que